Marvel reescribiré el mundo entero 73-84 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 73 Brooklyn, Nueva York. Este es un distrito extremadamente polarizado, un lugar donde el riesgo y la vitalidad coexisten, y también la zona más poblada y culturalmente diversa de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York, DPD, ha informado que la proporción de delitos graves como asesinato, robo, agresión con agravantes y allanamiento de morada en esta zona duplica el promedio general de la ciudad. Especialmente durante la crisis económica, era común ver casas con ventanas tapiadas, tiendas con letreros que decían no se aceptan billetes de $100 y paredes cubiertas de grafitis con símbolos de diversas pandillas. Según informes encubiertos, las pandillas de la zona están atravesando un período de intensos cambios. Las antiguas desaparecen y otras nuevas surgen a diario, lo que afecta gravemente la seguridad del área. George no entendía muy bien por qué la casa segura de Melinda estaba ubicada allí. Hasta que él y su familia, bajo la protección de agentes del servicio secreto, llegaron al centro de rehabilitación Retro. El imponente edificio neoclásico de ladrillo rojo del siglo XIX, con su marquesina de hierro fundido tallada, era una maravilla. La fuente de mármol en el centro del patio rociaba agua, impregnando el aire con un ligero aroma a humedad. Guardias armados custodiaban cada intersección del sanatorio, y cámaras de vigilancia, instaladas en distintos ángulos, se extendían por todas las áreas públicas. Los muros perimetrales estaban conectados a una valla electrificada, cuyo cableado era monitorizado en tiempo real por ordenadores. Cualquier anomalía sería investigada por personal designado. George ya estaba satisfecho con el entorno exterior, pero al ver las instalaciones de seguridad en la zona subterránea, comprendió aún más que Shield no era una organización cualquiera. Vivían en el segundo sótano, con un único ascensor y una única entrada por escalera visibles al público. Las entradas y salidas estaban equipadas con la tecnología más avanzada en detección de campos electromagnéticos. Incluso si George no invocaba su stand, las luces de detección se encenderían al pasar junto a los dispositivos. Una luz verde recorría los pasillos de vez en cuando, y los sensores de movimiento instalados en el techo registraban todo tipo de movimientos en tiempo real. Incluso el más mínimo movimiento de un cultivador capaz de atravesar paredes sería detectado. Varios patrones estaban grabados en el suelo bajo sus pies. George no comprendía su significado, pero sentía una leve opresión. Aunque la intensidad no era alta, era mejor que nada. En resumen, se trataba de una casa segura modificada para albergar a seres misteriosos. Ellen y Gwen no la habían examinado tan detenidamente como George, pero también percibieron algo inusual en el lugar. Escondido bajo tierra. Esto debe ser algo importante. Gwen miró a su madre, queriendo saber qué había pasado, pero Ellen negó con la cabeza, indicándole que no preocupara a George. Tras acomodar a su esposa e hija, George y Melinda fueron a la oficina. Allí encontraron varios archivos sobre Edgar y algunas especulaciones sobre sus habilidades. Según las investigaciones de inteligencia, Edgar fundó una religión llamada el culto del juicio final, con él mismo como su papa. Jonathan y el fallecido Buck estaban entre sus seguidores. Los agentes de campo han estado monitoreando continuamente a todos los seguidores restantes. Además, según información del Departamento de Bomberos y Registros de Vigilancia, cuando Jonathan fue arrestado, Edgar fue solo al almacén de Buck, se marchó poco después y lo incendió por completo. Mediante las investigaciones a Jonathan y al gerente del almacén, se ha confirmado que Edgar posee la capacidad de distorsionar la cognición y controlar indirectamente a otros. La evidencia indica que Jonathan se ha convertido en su seguidor fanático, y el gerente del almacén insiste en que a cualquiera que pida indicaciones se le debe guiar a su destino. No está claro cuándo desaparecerá esta habilidad, dijo Natasha, mirando a George, quien también había firmado el contrato y podría haberse visto afectado. Si un compañero muere en combate y una bala entra por la espalda, incluso el agente más élite probablemente moriría instantáneamente. George frunció el ceño. No debería haberme visto tan afectado. De lo contrario, habría ignorado todos sus movimientos. Ja, tienes mucha confianza en ti misma, rió Natasha. George soltó al guardián de la luz sagrada, se acercó a Natasha y le dio una palmada en el hombro. En el instante en que se tocaron, Natasha giró sobre sí misma y le propinó una patada lateral, atravesando con la pierna derecha al guardián de la luz sagrada antes de recibir un golpe en la cabeza.
Melinda activó su visión espiritual y vio una sombra brillante detrás de Natasha, pero era borrosa. ¿El daño físico ordinario era ineficaz? ¿Ni siquiera la gente común podía percibirlo? Natasha se sintió algo frustrada, impotente. No podía usar sus habilidades en absoluto. Para ella, era un ataque dimensional. Los mortales no podían ver la hoja que los apuntaba, pero sufrirían la sangre al caer. Después de esto, tendría que depender de ese cadáver para aprender lo básico. Pensó Natasha. Señor George, ¿qué nivel alcanzan sus ataques convencionales? Preguntó Melinda, golpeando la mesa. Estoy en muy mal estado. Para un ataque no letal, esto es todo lo que puedo hacer, dijo el guardián de la luz sagrada, golpeando la mesa con el puño. Con un ruido sordo, se agrietó. Para un ataque letal, sería así. ¡Bang! Una serie de proyectiles de luz se dispararon, atravesando la mesa y dejando leves quemaduras en el corte. Melinda asintió, mostrando su sinceridad. De acuerdo. Su mano derecha se activó. Desde que la hoja del ninja la había cortado, se había vuelto mucho más dócil y cooperativa. Sus 5 dedos mutaron y se alargaron al instante, destrozando el jarrón como látigos. Las puntas incluso sufrieron una transformación física, convirtiéndose en 3 cuchillas canosas que cortaron la mesa, abriendo un gran agujero. Tras intercambiar información, Natasha, aún enfurruñada, recibió el mensaje y levantó la vista. Los técnicos han encontrado un posible destino para el otro bando. El monasterio de San Juan o el hogar infantil de San Juan. ¿Dónde está eso? Preguntó George, parpadeando. Es una organización religiosa y de beneficencia, pero su reputación no es muy buena, explicó Natasha. La mayoría de los niños que adoptan son de familias adineradas. El rostro de George se ensombreció. Estos caníbales tienen la mira puesta en niños. La expresión de Melinda permaneció inalterable. Ya había estado en la India en misiones. Comparados con algunos habitantes de Uttar Pradesh, los ricos de allí eran algo más humanos. El canibalismo era a nivel físico. Vámonos. No podemos llevar a Edgar ante la justicia sentados aquí, dijo George, poniéndose de pie. Natasha, tú liderarás el equipo y te encargarás de la logística en el terreno. El equipo de ejecución estará formado temporalmente por el señor George y por mí. Melinda hizo los preparativos para el personal. Dado que Edgar podría poseer habilidades similares a las de George, las capacidades de combate de Natasha debían quedar temporalmente excluidas. De lo contrario, un agente que no pudiera ver ni atacar al enemigo se convertiría probablemente en la mayor debilidad. A Melinda le empezó a doler la cabeza. Tenía que considerar las ideas previas de Natasha, e incluso George, que había firmado el contrato, podría ser una vía de escape. ¿De verdad era la única que quedaba para resolver esta situación? Cuando Melinda condujo a su equipo a la abadía de San Juan, ya era por la tarde. Los rayos oblicuos del sol poniente proyectaban luces y sombras moteadas sobre el suelo del monasterio a través de las ventanas. ¿Dónde están? Preguntó Melinda, inclinando la cabeza para mirar dentro desde la puerta. Solo vio mesas y sillas vacías. Las monjas, los sacerdotes y los fieles habían desaparecido. Para un monasterio relativamente conocido en la zona, aquello era inusual. Tras intercambiar una mirada, Melinda y George se pusieron extremadamente alerta, escuchando con atención y vigilando su entorno, listos para defenderse de cualquier ataque desde las sombras. Justo al entrar, un texto impactó contra la pared frente a ellos. Aquí yace el misterio de la muerte de Book. Una flecha señalaba un boceto dibujado a mano debajo. Rápidamente, un dibujo colgante se desplegó. Representaba un boceto del baño de Book en el momento de su muerte, con cada objeto y símbolo religioso etiquetado. El lugar donde se encontraba el espejo de bronce estaba marcado con las palabras infierno y noche errante en negrita. El codicioso Book, que siempre buscaba a toda costa, finalmente encontró la horma de su zapato. Sin embargo, no había lugar para el arrepentimiento. El diagrama dibujado a mano ofrecía una definición final de la muerte de Book. George sabía que no debería haberlo leído, pero su memoria agudizada y sus nervios a flor de piel le hicieron darse cuenta demasiado tarde. Zumbido. La mente de George se sobresaltó. Edgar había cumplido las condiciones del contrato respecto a la explicación de la muerte de Book. El contrato se había activado oficialmente. George, algo confundido, miró a su alrededor, ignoró a Melinda y caminó hacia la salida de la iglesia. ¿Qué ha pasado? Melinda intentó detenerlo instintivamente, pero vio al guardián de la luz sagrada allí parado, haciendo frenéticamente una X. Desafortunadamente, el stand no podía hablar, solo usar gestos para expresarse.
George esperaba que Melinda pudiera entenderlo. No te metas con George. Mientras no haga nada para dañar a otros ni a sí mismo, simplemente ignóralo. Melinda sabía lo que decía el contrato. Reaccionó rápidamente e inmediatamente dio la orden a los agentes de afuera. George suspiró aliviado, intentando convencerse. Soy yo, un detective de Keynes. El stand es un stand, un ser sobrenatural. Obviamente, ignorarme no significa ignorar al guardián de la luz sagrada. George intentaba definir los términos del contrato. El poder de Edgar no podía suprimirlo por completo. Podía aprovechar las lagunas del contrato, usando su poder sobrenatural para tratar las infracciones de George como si firmara un contrato. George también podía considerarse a sí mismo y al stand como dos individuos distintos. Pero, aún así, sin el apoyo del cuerpo original, el poder de combate del guardián de la luz sagrada había disminuido. Melinda respiró hondo. Esta vez, todo dependía de ella. Tras derribar el dibujo a mano que colgaba del edificio, caminó rápidamente hacia la parte trasera del monasterio, donde se encontraba el orfanato. Al pasar la iglesia, el silencio se rompió con gritos y vítores infantiles. Melinda vio a los clérigos del monasterio clavados a cruces de madera, con dos clavos atravesándoles las palmas de las manos. La sangre les corría por los brazos y el cuerpo, filtrándose en la textura de los ladrillos. Edgar estaba entre los niños, con uno pequeño en brazos. Mira, los malos están siendo castigados, dijo Edgar, mirando a Melinda con una mirada burlancia. La mayoría de los niños presentes eran menores de 10 años, y Melinda no se atrevió a hacer ningún movimiento precipitado. Había demasiados rehenes. Ayúdenme, ayúdenme. Gritó el clérigo en la cruz a Melinda, con la voz llena de una súplica desesperada por su vida. Esta nueva hermana mayor es funcionaria del gobierno. Probablemente esté aquí para ayudarte, dijo Edgar con una leve sonrisa. ¿Estás de acuerdo, verdad? Muchos de los niños volvieron inmediatamente la mirada hacia Melinda, y ahora estaba completamente bajo su atenta mirada. Sí, pero los niños no deberían ver nada demasiado sangriento. Deberían irse primero. Déjenme a mí y a este tío el resto, intentó replicar a Melinda. El pequeño en brazos de Edgar señaló a Melinda. No te creo. Estás con ellos. Déjalos ir. Bang. Sin mediar palabra, Melinda disparó, dejando otro agujero en la cabeza del clérigo que lloraba en el patio, formando un triángulo con sus manos. Demostraba su postura y actitud con sus acciones. Edgar se sintió aún más complacido al ver actuar a Melinda. Ahora, el pecado de matar al sacrificio era compartido, lo que reducía aún más la dificultad de controlar la estatua de la monja. Ese era el efecto que buscaba. Ahora todos pueden regresar. Es tarde, hora de cenar, dijo Melinda, intentando mantener un tono amable. El guardián de la luz sagrada ya había aprovechado la oportunidad para acercarse a Edgar, preparándose para atacarlo. No te preocupes, no les haré nada a los niños. Dentro hay una monja llevando a cabo un juicio justo. No quiero estar en el banquillo de los acusados, le dijo Edgar repentinamente al guardián de la luz sagrada. Parece que no has elegido el camino demoníaco. Tengo curiosidad, ¿por qué tenías otras opciones? Lo habían descubierto. Esto no era inesperado para George, ya que Melinda también podía ver al doble. Solo que la mirada de Edgar se había fijado en Melinda cuando entraron, lo que le hizo juzgar mal. Las palabras de Edgar solo hicieron que George dudara más en actuar. Debía de haber una conspiración. Justo entonces, una cadena surgió de la casa detrás de Edgar, rodeando el cuello del cadáver en la cruz. Un suspiro de alma etérea fue arrancado del cuerpo y arrastrado al interior de la casa en un forcejeo. La sangre en el suelo se secaba rápidamente y desaparecía. El juicio estaba a punto de concluir. Edgar alzó a la niña en brazos, la miró y sonrió. La niña le devolvió la sonrisa. Le agradaba a este tío que los había vengado. Al instante siguiente, Edgar ejerció fuerza con ambas manos, apartando a la niña de un manotazo mientras se precipitaba al interior de la casa. Los acontecimientos se sucedieron con demasiada rapidez. Melinda solo pudo usar la fuerza de Little Ike para extender sus brazos como tentáculos, atrapando a la niña en el aire. Los ojos de la niña se llenaron de asombro y miedo. Los demás niños estaban aún más aterrorizados, corriendo presas del pánico, sin saber si temían al repentino cambio de expresión de Edgar o a la apariencia inhumana de Melinda. En medio del caos, George y Melinda no se atrevieron a atacar. Tras la marcha de los niños, Melinda abrió de una patada la puerta principal, y un denso hedor a sangre inundó el lugar.
Su visión se llenó de cadáveres de diversas hienas. Algunos reducidos a esqueletos, otros decapitados, otros azotados hasta la muerte con látigos invisibles. Todos habían muerto como castigo tras el juicio. Edgar se encontraba entre los cadáveres, sosteniendo una estatua de una monja. La máscara de la monja había sido completamente arrancada, dejando al descubierto una corona de espinas y una figura furiosa y amenazante. Cadenas ensangrentadas le rodeaban la cintura y se extendían hasta las palmas de las manos. Edgar alzó lentamente la vista, mirando a Melinda y al guardián de la luz sagrada. ¿Listos para afrontar el juicio? Melinda, demasiado perezosa para discutir con Edgar, alzó la mano y disparó. La bala dio en el blanco y desapareció ante los ojos de Edgar. Asesinato, pena de muerte, decapitación. Edgar dibujó una pluma en el aire con la mano izquierda, y la imagen de la monja se iluminó. Un hacha gigante apareció del cielo, lista para atacar con una guillotina. Melinda rodó para alejarse, pero el hacha permaneció en la misma posición que ella, con la hoja cayendo imparable. George disparó múltiples ráfagas de luz contra el hacha, pero no pudo desviar su ataque. Sin forma de evitarlo, Melinda solo pudo alzar la mano derecha para recibir el golpe de frente, mientras capas de piel queratinizada se formaban rápidamente en el exterior de su brazo, como una armadura. Chisporroteo. Clan. La hoja del hacha atravesó la piel queratinizada, pero finalmente fue bloqueada por el hueso resistente. Tras completar el ataque, el hacha gigante desapareció de la vista de Melinda. El ataque no era imparable, y el castigo impuesto por el juicio solo se ejecutaba una vez. Aún quedaba lucha por librar. Melinda chasqueó la mano derecha, y unos haces de músculo, como hilos de coser, suturaron la herida con rapidez. Interferir en el juicio conlleva un castigo igualitario. Ejecutar. El rostro de Edgar se enrojeció durante el juicio, un rojo antinatural que parecía casi abrasador. El hacha gigante reapareció, esta vez dirigiéndose hacia el guardabosques sagrado. El stand se deslizó, apareciendo justo al lado de Edgar, interponiéndolo entre sí y el ataque del hacha gigante. La hoja del hacha rozó a Edgar sin causarle daño alguno, continuando su avance. Al ver esto, George solo pudo invocar su stand. Tras desaparecer el guardabosques sagrado, el hacha gigante, al perder su objetivo, también se desvaneció. Abandonar a un compañero. Azotes. Un látigo invisible, conectado al stand, golpeó directamente a George, desgarrándole la piel. Soportando el dolor, George liberó su stand de nuevo, saltando rápidamente el muro de la iglesia con sus pistolas apuntando a Edgar. Bautismo de la lanza sagrada. Una línea de balas de luz destruyó fácilmente los muros del edificio, continuando su avance hacia su objetivo. Edgar reaccionó de inmediato, esquivando hacia un lado mientras corría hacia su stand. A medida que la distancia se acortaba, la explosión de luz se desvaneció ante él. Interrumpir el juicio, atacar al juez, pena de muerte. Ejecución por cañonazo. Unas cuerdas se materializaron de la nada, sujetando al ranger de la lanza sagrada, ahora incorpóreo, a su lugar. Un lanzagranadas apareció detrás, con la mecha ya encendida. George intentó recuperar su stand, pero esta vez, la disipación fue mucho más lenta. En ese instante, una bala impactó lateralmente, alcanzando a Edgar justo en la frente. La estatua de la monja vibró, protegiéndolo del ataque. PFF. Un chorro de sangre brotó de la boca de Edgar, mientras la sangre le goteaba de los ojos y las fosas nasales. Al girar la cabeza hacia la dirección del ataque, Edgar se dio cuenta de que Melinda se había alejado de alguna manera, abandonando la zona de la prueba. Esa distancia de 20 metros no aumentaba significativamente la dificultad de disparar para un agente de élite. Un tiro a la cabeza garantizaba evitar un impacto en el pecho. La expresión de Melinda era seria. A juzgar por la actitud proactiva de Edgar con su stand para evitar daños, su campo de visión era extremadamente limitado. Además, probablemente solo podía evaluar a un individuo a la vez. Por lo tanto, aprovechando la breve apertura, Melinda se lanzó al patio, formando una pinza con el ranger de la luz sagrada. La jugada de George para destruir las paredes de la habitación fue brillante, abriendo instantáneamente el campo de tiro, y los agentes fuera del monasterio apuntaron sus armas a Edgar. Edgar, en un arrebato de furia, se clavó la pluma directamente en el pecho. Giro, escape, captura. El stand, que se estaba soltando de las cuerdas, fue repentinamente atraído de nuevo hacia el cuerpo de George debido a que éstas se aflojaron, y al segundo siguiente fue arrancado a la fuerza y presionado contra el cañón. Si esta cosa muere, él también morirá, gritó Edgar a Melinda, temiendo que ella no se diera cuenta.
La situación se tornó tensa de repente. Edgar no se atrevía a completar el juicio. Necesitaba el stand de George como rehén. Melinda tampoco podía disparar. La otra parte tenía medidas de protección, y si no lo mataba de un solo disparo, sería una lucha a muerte. Melinda estaba dispuesta a esperar. Mantener el juicio siempre tenía un precio, y la hemorragia incesante de los 7 orificios de Edgar era prueba de ello. Edgar, jadeando, sufría una inmensa tensión física y mental por usar simultáneamente 2 extraños artefactos. Afortunadamente, tenía un plan B. Eligió este monasterio porque estaba conectado a un canal. Manteniendo la ejecución por fuego de cañón, Edgar se tambaleó hacia el canal, con Melinda manteniéndose a una distancia prudencial detrás. Va hacia el río, informó Natasha. ¿Hay personal desplegado allí? Preguntó Melinda. Inútil. Se dieron la vuelta y se fueron en cuanto se acercó, informó Natasha, observando cómo los agentes se alejaban. ¿Deberíamos enviar a un francotirador? Las balas son potentes. Puede que no las resista. Melinda no descartó la idea de inmediato. ¿Qué está haciendo George? ¿Corriendo como un loco en dirección contraria? Natasha no comprendía del todo las acciones de George. Entonces esperemos un poco más, respondió Melinda. Pronto, la distancia superó cierto límite y el stand se disipó por la fuerza. Esta vez no fue una huida, sino una desaparición completa. La distorsión falló, el guardabosques sagrado atrapado en las cuerdas desapareció y George se desplomó al suelo. Tras perder a su rehén, Edgar estaba aterrorizado. Luz, oscuridad. La zona a su alrededor estaba sumida en la oscuridad. El francotirador, instintivamente, apretó el gatillo. La bala dio en el blanco. Falló. Al instante, un caballo surgió de la oscuridad, atando a Edgar con sus riendas y arrastrándolo por el suelo. Edgar se juzgó a sí mismo. Esta era mi vía de escape. ¡Pum! Con un movimiento rápido, Edgar se zambulló en el agua, desapareciendo de la vista de todos. Melinda permaneció en la orilla, sin atreverse a acercarse demasiado. Aunque la oscuridad artificial se había disipado, ¿quién sabía si Edgar esperaba a alguien en el río? Entrar precipitadamente en la zona de peligro solo la convertiría en otra rehén. Melinda no podía escapar del control de Edgar creando distancia, como había hecho George. Miró a su alrededor. No había nadie. En esta tierra, entrometerse en el caos era una muerte segura. Tras los disparos, la mayoría de la gente ya había huido, y algunos se habían escondido en casas o coches, evitando cualquier contacto. Retirarse, dijo Melinda tras pensarlo un momento. Esta operación había sido un completo fracaso. No habían dado con la persona y le habían perdido la pista, así que necesitaban reanalizar e investigar la siguiente posible ubicación del objetivo. Edgar sentía lo mismo. El plan había fracasado por completo. No habían matado al perseguidor, y el plan para aliviar sus dolencias físicas había fracasado debido al uso excesivo de los artefactos. La cuenta atrás para la muerte no se había extendido. De hecho, se aceleraba. El cuerpo humano seguía demasiado débil. Tenían que hacerlo, absolutamente tenían que completar el ritual de transformación cuanto antes, para convertirse en un verdadero demonio, aunque fuera el más débil. Cuando George abrió los ojos, se encontró de nuevo en su habitación del hospital. Entrar y salir de una habitación de hospital 2 veces en un solo día era algo inédito en sus más de 10 años como policía. Parecía que los cultivadores errantes eran mucho más peligrosos que los agentes. Mirando a su alrededor, George se dio cuenta de que estaba en ese sanatorio, en el 5.º sótano. Un médico y 2 enfermeras, todos con insignias de Shield, lo atendían constantemente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó George débilmente. 7 horas, respondió el médico, sin dejar de mirarlo con curiosidad. Había asumido que no llegarían nuevos pacientes, pero esto era inesperado. ¿Quién era esa persona, a la que Nick Fury podía enviar directamente allí? Al encontrarse con esa mirada, George se levantó y se dio cuenta de que no era el único paciente en la habitación de al menos 100 metros cuadrados. El otro hombre estaba claramente en peor estado que él, aparentemente incapaz de moverse con normalidad, y realizaba tareas sencillas como comer con la ayuda de una enfermera. Además, ese hombre le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes. Oh. Capitán América. Se parecía a Rogers. George se dio cuenta, pero no tuvo tiempo de investigar más. Revisó el cuerpo y al doble de acción, y descubrió que el ranger de la luz sagrada estaba bien, salvo por cierta debilidad. ¿Dónde está la señorita May? Preguntó George.
Aquí estoy, respondió Melinda, abriendo la puerta con la mano derecha vendada. Sus heridas eran mucho menos graves que las de George. Casi le habían amputado el brazo. Para ellos, ni siquiera era una herida menor, a lo sumo leve. ¿Han capturado a Edgar?, preguntó George apresuradamente. Melinda negó con la cabeza. Escapó por el río cercano. Agentes de inteligencia y agentes de campo lo están buscando. George hizo una pausa. La villa de Bark. Seguro que va allí. ¿Por qué? La villa ya había sido minuciosamente registrada por profesionales de Shield, quienes confirmaron que no quedaba nada de interés. Hay una puerta allí, una puerta a Mansour. Si acomodar esa estatua de la monja no era su objetivo final, quizá quería abrir esa puerta, explicó George. Fue un repentino destello de inspiración. Tumbado en su cama de hospital, le recordó su sueño. Claramente, Edgar había tenido un sueño similar pero distinto, provocado por el espejo de bronce del baño. Melinda hizo una pausa. El dibujo de la iglesia de Edgar le vino a la mente, señalando con precisión la ubicación del espejo de bronce. Descansa primero. Haré que alguien vuelva a comprobarlo enseguida, dijo Melinda, girándose para irse. Iré contigo, dijo George, intentando levantarse de la cama de inmediato. Descansa bien, o tendré que pedirle a la señora Ellen que venga a cuidarte, le dijo Melinda señalándolo antes de irse. George sin duda necesitaba una noche para tranquilizarse. Pasar la noche en vela investigando el caso, despertar su stand, estar atrapado en un pacto con el diablo, controlar su stand con gran intensidad, liberarse por la fuerza de las restricciones del pacto, cualquiera de estos eventos le había ejercido una considerable presión mental. De otro modo, no se habría desmayado inmediatamente después de usar la distancia para disipar su stand. Sin el apoyo del stand, George podría haberse desmayado en cualquier momento. Descansa un poco, para que puedas volver al campo de batalla. Las palabras reconfortantes de su compañero de habitación le arrancaron una sonrisa a George. Él y Edgar estaban ahora enfrascados en una lucha de vida o muerte. Si ese tipo escapaba, su familia no podía permitirse un demonio al acecho. Rogers, al ver que George no estaba de humor para conversar, dejó de hablar. Necesitaba recuperarse de los efectos de la criogenia prolongada lo antes posible. El Capitán América no debería ser un veterano postrado en una cama de hospital, necesitando que lo alimentaran. Aunque Hydra había sido eliminada, a juzgar por la expresión de alarma de Melinda, la crisis aún persistía. Debo recuperarme y volver a luchar por la justicia, pensó Rogers mientras se dormía, y sus suaves ronquidos incitaron a George a dormir también. Los médicos y enfermeras redujeron el ritmo de sus movimientos y el ruido para que pudieran descansar. Mientras tanto, Melinda guió a su equipo a la villa de Book. Varias cámaras de alta definición instaladas cerca confirmaron que Edgar no había estado allí desde la batalla. Subiendo las escaleras, Melinda entró al baño. Todos los símbolos religiosos estaban cubiertos con sábanas blancas. Shield no se atrevía a tocarlos, por temor a consecuencias nefastas. Respirando hondo, Melinda se armó de valor, se agachó y se giró bruscamente para mirar el espejo de bronce. Sin embargo, no vio nada. El lugar donde debería haber estado el espejo estaba vacío. Miró su reloj. La alarma seguía sonando, la respuesta electromagnética del baño estaba al máximo. Recordando la descripción del informe, Melinda confirmó a regañadientes que el espejo de bronce parecía ser visible solo para ciertas personas. Hasta el momento, solo se había confirmado que Edgar lo había visto. Incluso George solo lo había observado a través de las pupilas de Edgar. Según el plan, coloquen los explosivos, ordenó Melinda por el canal de voz tras ponerse de pie. Dado que el espejo de bronce no se podía quitar ni siquiera observar, decidieron buscar una oportunidad para volar a Edgar por los aires. Habían preparado una cantidad excesiva de explosivos, tanta que tuvieron que expropiar varias villas cercanas. Tras completar la preparación, Melinda condujo a su equipo lejos de la villa. Mientras veía cómo la villa se alejaba en la distancia, a Melinda se le ocurrió otra pregunta. ¿Qué tenía de especial Edgar? El propio Edgar también quería hacerse esa pregunta. Su maravillosa vida se había arruinado por completo en tan solo unos días. ¿Por qué tenía que ser él y no otro? Podría haber engañado fácilmente a unos cuantos incautos, haber vivido una vida cómoda y plena, e incluso haber sido tratado con el nombre del Papa en privado. Una vez que hubiera recopilado suficientes datos, podría haber escrito un importante artículo, usar su dinero para influir en los demás y convencer a todos los creyentes, transformando su vida de un acto corrupto a uno honesto. No habría sido imposible.
Ahora, todos sus planes se habían desmoronado y se sentía tan patético como un perro viejo. Apoyado contra una esquina, Edgar lamentaba la fugacidad de la vida, pero el vagabundo con la cabeza cercenada a su lado también sentía ese mismo lamento. Estaba en un estado terrible. La pluma y la monja parecían haberse equilibrado, pero no estaban inactivas. Al contrario, su intensidad aumentaba constantemente debido al uso excesivo. Edgar sentía como si estuviera sentado en un inodoro a punto de explotar, sin saber cuándo la inminente crisis lo pulverizaría. Ya no había vuelta atrás. Solo podía reabrir esa puerta, realizar el ritual bajo la influencia de un poder infernal y completar la transformación racial. Antes de eso, Edgar necesitaba descansar bien para recuperar energías y afrontar la persecución policial y la inevitable batalla que le seguiría. Tras cerrar los ojos, la monja pareció aprovechar la oportunidad para golpear con fuerza la pluma, y las dos fuerzas, aparentemente idénticas, chocaron repetidamente. Cerca de la villa de Book, un hombre completamente cubierto escudriñaba la calle furtivamente. En el momento en que metió la mano en el bolsillo, un agente salió corriendo por un lado y lo derribó al suelo. Al quitarse la máscara, el agente vio un rostro que no se parecía en nada al de Edgar, pero no se sorprendió. Wolverine informa, otro indigente bajo control. Capturado. Listo para llevárnoslo según lo planeado. Orden recibida. Melinda colgó el walkie-talkie. En el monitor, el agente escoltaba al indigente fuera del área vigilada. Este es el séptimo espía, ¿no? ¿Acaso no se han cansado ya del cuento de Pedro y el lobo? Dijo Natasha, con los brazos cruzados y un toque de sarcasmo en la voz. No eran aldeanos de un cuento de hadas. Aunque los primeros 30 intentos hubieran fracasado, el 31º no cambiaría el resultado. Durante los 2 últimos días, varios indigentes, sin relación con Book, habían estado poniendo a prueba sus defensas con diversos métodos, pero todos fueron arrestados de inmediato. No se preocupen. Mientras siga queriendo entrar, le seguiremos el juego. Tenemos personal y tiempo suficientes para jugar con él, dijo Melinda. Para garantizar la seguridad, cada agente que contactara con un indigente se retiraría tras el arresto, sin contactar con ningún otro compañero, para evitar que Edgar utilizara tácticas sucias. Tras su salida, los agentes también serían aislados e investigados hasta que el incidente terminara. Shield simplemente estaba empleando una fuerza abrumadora, confiando en sus recursos superiores. Todos los individuos sospechosos estaban bajo control, y si Edgar aún lograba entrar en la villa por ese camino, había explosivos colocados previamente como plan B. George, de pie cerca, jugueteaba con su arma. Aunque los planes de Shield eran extremadamente meticulosos y no veía ningún fallo, seguía sintiéndose intranquilo por alguna razón. No muy lejos de la zona de vigilancia, Edgar vio desaparecer de su vista al lobezno y al indigente. Tras eliminar a 7 indigentes, prácticamente había descifrado las defensas de Shield. La zona estaba plagada de cámaras de vigilancia, sin dejar prácticamente ningún punto ciego. También contaba con instrumentos especiales capaces de detectar fuerzas misteriosas e imágenes térmicas continuas las 24 horas. Los 2 primeros problemas podían solucionarse, pero el último era bastante problemático. Era tecnología punta. Edgar había intentado métodos encontrados en Internet, como que los indigentes llevaran mantas térmicas y crearan fuentes de calor más visibles, pero ni siquiera eso lograba ocultarlos. Ni siquiera la vida cerca de Book podía pasar desapercibida, y la vigilancia en su interior era sin duda mucho más estricta. Pero ahora Edgar tenía una solución. Una apuesta desesperada. Sus ojos brillaban con locura, una pluma de ave clavada en el cuello, retorcida, vida-muerte. Dado que se trataba de imágenes térmicas, mientras la temperatura del cuerpo coincidiera con la del entorno, no sería detectado. Y la temperatura de un cadáver acabaría acercándose a la temperatura ambiente. Si incluso este método fallaba, entonces un ataque directo sería la única opción. Con un rápido movimiento de su mano derecha, un trozo de carne se desprendió de su brazo, y los 3 vagabundos que estaban detrás de Edgar entraron en acción. Este era el ataque final. Bip bip bip. La alarma en la sala de monitoreo sonó como un pitido agudo. George se puso de pie, con los ojos fijos en la pantalla. 3 individuos diferentes se acercaban rápidamente a la villa desde distintas direcciones. El sensor EMF detectó una fluctuación a gran escala de fuerzas antinaturales, y la computadora ya había marcado toda la zona en rojo. Las 3 figuras pasaban fugazmente por las cámaras de vigilancia, cambiando constantemente de dirección.
En los dispositivos de imágenes térmicas individuales, sus temperaturas corporales eran extremadamente bajas, apenas perceptibles en la pantalla. El objetivo podría estar entre los tres. Autoricen el fuego. Gritó Melinda por el canal de voz. El francotirador cargó un dardo tranquilizante, se incorporó y apuntó al objetivo en la oscuridad. ¡Bang! ¡Bang! 2 indigentes cayeron al suelo, mientras que el campo de fuerza alrededor del tercero desvió el dardo tranquilizante. Objetivo detectado. Recarguen. ¡Bang! ¡Bang! Esta vez, la bala atravesó el cuerpo del objetivo, salpicando sangre en el aire. El agente más cercano corrió hacia el cuerpo. No es el objetivo, dijo Natasha, observando atentamente las cámaras de vigilancia de la villa. No se han encontrado individuos sospechosos dentro de la villa. ¿Otra falsa alarma? George y Melinda intercambiaron una mirada, sin saber si Edgar estaba poniendo a prueba las capacidades de defensa contra múltiples objetivos de Shield. Edgar ya había llegado a las inmediaciones de la villa. ¿Por qué podía manejar la vigilancia? Porque Shield aún conservaba sus arraigadas costumbres. Incluso si el techo y el suelo estaban bajo vigilancia, ¿qué pasaba con el interior de las paredes? El campo de juicio formado por la estatua de la monja envolvía parte del grueso muro. Sin alterar el exterior, el muro frontal se desprendió y se volvió a ensamblar en la parte posterior, creando un vacío que comenzó a moverse dentro del muro. Edgar, de lado, avanzó con el vacío. Conocía la estructura de la villa de Buc al dedillo. Sobre los pilares de carga del primer piso se encontraba el amplio baño. Edgar alzó la vista. Ya podía sentir la presencia del espejo de bronce. No importa cuántos planes urdas, siempre gano. Edgar levantó el pie izquierdo. El hormigón sobre su cabeza se solidificó bajo sus pies, elevándolo. Repitiendo esto, ahora estaba a poca distancia del baño. Como las paredes del baño no eran lo suficientemente gruesas, Edgar tuvo que extender el brazo y colocar la palma de la mano contra la parte posterior del espejo de bronce. A medida que el muro se derretía gradualmente, su piel entró en contacto con el espejo. A continuación, llegó el ritual. Edgar extrajo los restos del alma del pecador de la estatua de la monja y comenzó a restregarlos contra su pecho con la base. Junto con la carne destrozada y la sangre disuelta, los restos se fundieron lentamente con la sustancia. Entonces, Edgar se quitó la pluma del cuello, la mojó en la sustancia desconocida y comenzó a dibujar un círculo mágico con forma de estrella de 6 puntas en el reverso del espejo de bronce. Luego empezó a escribir un contrato en el centro del círculo. Un contrato de servidumbre, vendiéndose a una dimensión infernal que abarcaba incontables universos y multiversos. Al terminar la distorsión, la temperatura corporal de Edgar comenzó a subir. Incluso con las paredes como cobertura, inevitablemente lo descubrirían. Tenía que darse prisa. Cuando terminó de escribir el último carácter, Melinda notó una mancha con una temperatura inusualmente alta en el monitor. Al examinarla más de cerca, vio el espejo de bronce. Una idea cruzó la mente de Edgar como una descarga eléctrica. Ya se había escabullido al baño. «Detonen inmediatamente», gritó Melinda. Los explosivos colocados se encendieron y la violenta explosión destruyó la villa por completo. Sin embargo, cuando las llamas se acercaron al baño, una fuerza invisible las convirtió en finas tiras que fluyeron hacia el espejo de bronce. Demasiado tarde. Has perdido. Puertas del infierno, desciendan. Edgar sabía que lo habían descubierto, pero ya no importaba. El ritual estaba completo. Entre risas maníacas, el espejo de bronce ascendió lentamente, la estrella de 6 puntas se iluminó y el texto del contrato se transformó en el lenguaje del diablo, disipándose en el contorno de una puerta en el aire. El puesto de mando se encontraba a pocas calles de la villa. Tras la explosión, Melinda y George salieron corriendo de la casa hacia la villa. Observaron impotentes cómo las llamas se volvían negras y una gran puerta cubierta de extraños dibujos aparecía lentamente en el aire. Edgar, también envuelto en llamas, reía con furia, como celebrando su victoria. George disparó sin dudarlo. Ambos disparos se produjeron simultáneamente. Las balas formaron una línea casi recta, impactando con precisión en el blanco. Desafortunadamente, las balas, al acercarse a las llamas, se dispersaron al instante por la energía infernal circundante, sin causar daño alguno. He ganado. Mortales. Pasen sus últimos días con miedo, los mataré a todos. Exclamó Edgar, mirando a los agentes y policías que estaban abajo, con la mano derecha sobre la puerta. George vio arrogancia en el rostro de Edgar, casi completamente calcinado.
Al instante siguiente, Edgar ejerció fuerza con la mano derecha. Sin embargo, las puertas del infierno no se movieron. Edgar se quedó paralizado, mirando la puerta a su lado con incredulidad. La revisó varias veces y descubrió que no tenía pomo ni nada parecido. Sin darse por vencido, usó todas sus fuerzas para intentar abrirla. ¡Ah! A pesar de su rugido, la puerta seguía sin responder. George y Melinda intercambiaron una mirada, sintiendo una extraña sensación. La puerta protegía a Edgar, pero no se abría. ¿Acaso solo era para que vieran un espectáculo de payasos? La actuación de Edgar, que pasó de la arrogancia a la sorpresa, de la ira a la frustración, fue muy convincente. En ese momento, ¿quién podría distinguirlo de un payaso de circo? ¿Cómo es posible? Edgar se desplomó bajo la puerta. Un brazo esquelético y carbonizado golpeó débilmente la puerta, como un marido impotente. De repente, la pluma se movió, transformándose en un rayo de luz que cayó en la calle y aterrizó en las manos de Mephisto, que había aparecido de la nada. George apuntó con su pistola a Mephisto. No te pongas nervioso. Permíteme presentarme, soy Mephisto, un simple habitante del infierno, dijo Mephisto con una elegante sonrisa, quitándose el sombrero. Edgar, como si vislumbrara una esperanza, se puso de pie de un salto. Era el señor del infierno que había visto en su sueño. George y Melinda abrieron fuego. Las balas y los proyectiles de luz atravesaron a Mephisto como si no existiera. Tengo curiosidad, ¿por qué elegiste la estatua de la monja en lugar del crucifijo que te preparé? Preguntó Mephisto, mirando a Edgar. Edgar se quedó atónito. Me equivoqué. Porque en ese lugar, el crucifijo probablemente solo sea un adorno para él. Una mano apareció de repente y tomó la estatua de la monja que estaba junto a Edgar. Edgar giró la cabeza y vio a un anciano corpulento. La estatua recuperó su forma original en las manos del anciano. Parece que me equivoqué. Lo admito, ahora es tuya. Mephisto miró a Castor. ¿Qué tal si nos reconciliamos? No. Las puertas del infierno han aparecido, hemos ganado. Edgar seguía sin rendirse. Mephisto no quería prestar atención a ese payaso. Quería abrir las puertas del infierno en Mansu, no en la realidad. Porque las puertas del infierno en la tierra eran imposibles de abrir. Eso significaría declarar la guerra a la anciana y a las fuerzas que la respaldaban. Además, era imposible abrirlas ahora. Si hubiera sido durante la invasión de Dormammu, Mephisto lo habría apoyado, pero Dormammu estaba luchando contra un mar, intentando aprovechar su debilidad para recuperar el control de la dimensión oscura. La anciana era completamente libre ahora, y los tentáculos del observador habían sido neutralizados. Ante el intento de Mephisto de engañarlo, Castor no habló, sino que simplemente golpeó la estatua de la monja en la frente. Un ángel infernal, coronado de espinas, vestido con un hábito de monja y con alas negras como el azabache, apareció en el mundo. En su mano derecha sostenía una espada larga con forma de cruz, y en la izquierda, una cadena le rodeaba el brazo. La expresión de Mefistófeles se ensombreció al ver a aquella criatura blasfema. Los ángeles infernales fueron creados por monjas cristianas porque la gente no seguía sus doctrinas. Su propósito era guiar a las personas hacia la bondad desde otra perspectiva. Una broma verdaderamente infernal. ¿Entonces no hay lugar para la negociación? Mefistófeles miró fijamente a Zu. Retira la mano extendida, borra todas las implicaciones rituales, y entonces podrá cambiarse el nombre, dijo Zu, señalando al ángel infernal a su lado. De principio a fin, el éxito o el fracaso de Edgar les fue indiferente a Mefistófeles y a Zu. Mefistófeles había invadido Mansor, y Zu le había devuelto el favor con creces, arrojando un montón de excremento al territorio infernal de Mefistófeles. Abandonar todos sus planes por un montón de excremento, al regresar al infierno, seguramente sería objeto de burla por parte de otros seres poderosos. Sin mencionar que ese hijo necio sin duda correría la voz y luego conspiraría para hacerse con el poder. Incapaz de aceptar ninguna de las dos opciones, Mefisto volvió a mirar al anciano que observaba desde la distancia. Comprendió que la derrota era inevitable esta vez. Incluso si sufría una derrota, la afrontaría con la dignidad de un monarca. Entonces, buena suerte. Espero que algún día visites el infierno. Mefisto aplastó la pluma, y la abominación que contenía dejó escapar un aullido lastimero antes de desvanecerse por completo. Sin el control de Mefisto, la energía infernal que había entrado en Mansu comenzó a fluir violentamente, mostrando su naturaleza corrosiva y destructiva, extendiéndose agresivamente en todas direcciones. Un ángel infernal apareció en lo alto para sofocarlo, pero su rango era insuficiente para controlar toda la energía infernal.
Como proyección de la realidad, la energía infernal acumulada en el Mansus comenzó a influir en ella a la inversa mediante conexiones místicas. Zu sopesó el martillo en su mano. Mefistófeles, ese viejo bastardo, incluso después de admitir su derrota, seguía siendo repugnante. A largo plazo, esta energía masiva era beneficiosa para el desarrollo del Mansus, pero había que abordar las anomalías y el caos que provocaba a corto plazo. Al mismo tiempo, era necesario mantener la estabilidad de la realidad y la conexión entre el Mansus y la realidad. Así pues, Zu alzó el martillo y lo golpeó suavemente frente a él. Creó una zona de aislamiento, inspirada en la dimensión espejo del anciano, donde la influencia del Mansus sobre la realidad persistiría temporalmente. En cuanto a purificar esta porción de poder, era hora de que los cultivadores del Mansus se pusieran manos a la obra. Los desafíos que les esperaban serían inmensos. Si ni siquiera podían con esto, Xie Wimin tendría que replantear sus planes. Así, cuando las puertas del infierno se estrellaron contra una señal de tráfico a martillazos, miles de cultivadores de Mansus en la tierra vieron aquella zona. Aquella zona donde la oportunidad y el riesgo coexistían. Tras cesar todos los extraños fenómenos, George y Melinda, que habían permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, se acercaron a la señal, dispuestos a arrestar a Edgar, a quien los otros dos habían ignorado. Descubrieron entonces que Edgar no era más que un esqueleto, con destellos de fuego infernal entre sus huesos. He ganado, soy el vencedor acabó reducido a cenizas con la suave brisa, desvaneciéndose en el aire, dejando tras de sí únicamente la señal de tráfico reluciente. Bienvenidos a Yarnam. Al día siguiente, en el sanatorio. Murió así sin más, sin dejar ni cenizas. ¿Qué sentido tenía? George echó un vistazo al informe del caso de Edgar sobre la mesa y negó con la cabeza. ¿Quién dijo que no quedaba nada? ¿No nos dejaron un montón de informes por redactar? Natasha lo miró. Ah, claro, no tienes que escribir ninguno, así que eres libre. George sonrió con incomodidad y se alejó rápidamente, sin querer que lo molestaran. En el pasillo, Rogers y Gwen estaban juntos. Rogers respondía pacientemente a las diversas preguntas de Gwen. Desde que Gwen supo que Rogers era realmente el viejo soldado de décadas atrás, su curiosidad era incontrolable y no dejaba de preguntar por el suero del supersoldado. Estos asuntos eran clasificados, así que Rogers no podía contárselo a la niña. Tuvo que cambiar de tema y le contó la historia de Howard. Esto captó de inmediato la atención de Gwen. Para alguien que había aspirado a ser científico desde niño, Howard era una figura legendaria. Gwen, el capitán sigue enfermo, déjalo descansar, dijo George, acariciando la cabeza de su hija. Gwen se sintió algo desanimada. Está bien, desde que desperté, el mundo parece haber cambiado de repente. Tener con quien hablar me ayuda a entenderlo ahora, dijo Rogers con una sonrisa forzada. Cuando supo que había llegado décadas al futuro, el pánico y la soledad que sintió eran inimaginables para la gente común. Todos sus queridos amigos estaban prácticamente muertos, e incluso a los que aún vivían, Rogers no supo cómo enfrentarlos durante un tiempo. Entonces, déjame mostrarte el desarrollo de la tecnología. También puedo enseñarte a usar un teléfono móvil y una computadora. Gwen levantó la mano y llevó a Rogers a la sala de información. Justo en ese momento, Nick Fury y Melinda entraron juntos. Disculpen la molestia, pero tenemos asuntos más importantes que atender. ¿Sobre Yarnam? Sí, capitán, venga con nosotros, la situación es un poco complicada. Al entrar en la amplia sala de conferencias, George vio que varias personas ya estaban sentadas. Al llegar a su asiento, encontró frente a él un informe preliminar sobre señales de tráfico. Nombre. Señal direccional. Material. Superficie de hierro fundido o oxidado, sostenida por una pieza de madera de material desconocido. Descripción. Objeto resultante de una especie de juego entre Mefistófeles, presunto gobernante del infierno, y una entidad desconocida, aparentemente conectada con otra dimensión. Lleva la inscripción Bienvenidos a la ciudad de Yarnam. Informe de pruebas. 1. El material de esta señal no puede destruirse ni moverse con los métodos actuales. El uso de láser de alta potencia no dejó marcas en su superficie, y la sobrecarga del sistema de transmisión de una grúa de gran tamaño impidió levantarla. No se observaron vibraciones del suelo ni otros fenómenos esperados. Al excavar sus cimientos y alcanzar su núcleo, la Tierra se transformó en un material desconocido e indestructible. El pasaje excavado reapareció tras la marcha del personal, y la tierra excavada desapareció de su lugar. 2. La inscripción en la señal no se puede alterar y posee un cierto efecto de universalidad.
Las pruebas demostraron que añadir pintura o mancharla no la modificaba, y que los métodos convencionales para ocultarla eran ineficaces. Se puede obtener información precisa observando el texto desde cualquier ángulo. Actualmente, se ha descubierto que el texto de la señal de tráfico se interpreta como escrito en el idioma nativo del observador si este no es hablante nativo de inglés. Se realizó una prueba con una persona con ceguera no congénita, quien afirmó poder ver las palabras de la señal. Incluso siendo analfabeto, el sujeto de la prueba pudo comprender el significado superficial. 3. La señal de tráfico presenta algún tipo de mecanismo de control de personal. Ayer, 4 agentes la tocaron bajo la supervisión de los investigadores. Los 3 primeros no mostraron cambios, mientras que el cuarto experimentó un estado de coma momentáneo, despertando espontáneamente después de aproximadamente 2 horas. Este agente describió haber ido a una zona llamada Yarnam, pero no proporcionó más información. La observación y el examen revelaron una fatiga mental significativa y una ligera resistencia a los objetos punzantes, lo que sugiere un posible peligro en Yarnam. A continuación se presentan algunos registros clave del interrogatorio. Interrogador. Agente, indique su número de identificación y el registro de su última acción consciente. Agente. Agente Wilson, de nivel 4, durante el procedimiento de evaluación de contacto, tocó una señal de tráfico inusual que decía entrada a Yarnam. Interrogador. ¿Qué sucedió después del contacto? Describa los cambios en el tiempo y el espacio que experimentó. Wilson. Silencio durante unos 5 segundos, durante los cuales su atención claramente divaga. Después de tocarlo, fue como si de repente se cortara la luz, y al instante siguiente, estaba en medio de Yarnam. Interrogador. ¿Cómo era exactamente? Wilson. Mirada aturdida, no lo sé, no recuerdo nada, solo recuerdo que parecía ser una ciudad. Interrogador. ¿Cómo supo que era Yarnam? Wilson. Emocionado lo supe. Era Yarnam. Interrogador. Describa con detalle los eventos que experimentó en ese lugar. Hora, personas con las que se encontró, terreno. Wilson. Largo silencio, no lo sé, no recuerdo nada. Interrogador. Su reacción a los objetos punzantes, por ejemplo, cuchillos, agujas, parece haber cambiado. Explique el origen de esta incomodidad. Wilson. Tiembla ligeramente al oír hablar de objetos punzantes, no lo sé, simplemente me dan pavor, me horrorizan, aunque sé perfectamente que no me harán daño si están ahí. Interrogador. Le entrega un bolígrafo, usted es un agente profesional, presione esto y pinche la yema del dedo. Wilson. Toma el bolígrafo con reticencia, duda un buen rato y luego se pincha ligeramente ahí. Ay. Interrogador. Evalúe su estado mental. Wilson. Extremadamente agotado. Una vez trabajé 7 días seguidos en la selva, durmiendo un promedio de menos de 2 horas diarias, pero esta vez es aún más agotador, y a veces siento falta de aire, como la respiración agitada después de un susto, pero no sé qué me asustó. Interrogador. Sus indicadores fisiológicos muestran que experimentó un estado de estrés elevado durante su coma. Por favor, intente recordar cualquier pista que pudiera haber desencadenado este estado. Wilson. Aturdido, no lo sé, no recuerdo nada. Interrogador. Según los resultados del interrogatorio y la evaluación psicológica, el contacto con la señal de tráfico le dejó rastros cognitivos identificables y posibles huellas de trauma subconsciente. El interrogatorio ha finalizado. Gracias por su cooperación, agente Wilson. El equipo médico continuará monitoreando su estado. Mantenga la comunicación abierta. Wilson. De acuerdo. Después de leer el informe completo, George también se sintió algo mal físicamente, como si estuviera leyendo una historia de fantasmas. Nick Fury golpeó la mesa. Lo que ven es información clasificada. Por favor, manténganla confidencial. Además, tenemos información sobre otra forma de entrar a Yarnam. Esta información no será grabada. Agente Coulson, por favor, suba aquí. Coulson se acercó al podio y no parecía estar de buen humor. Su mirada se detuvo en Rogers durante un largo rato antes de que comenzara lentamente a relatar sus experiencias. Ayer, estaba descansando en casa cuando recibí una orden de apoyo de emergencia. Entonces tuve una alucinación. La señal de tráfico apareció inexplicablemente en mi campo de visión. Gracias a información oculta, descubrí que podía usar la mansión como punto de tránsito para entrar en esa zona desde el otro lado. Coulson miró a George. Creo que el señor George debió de tener una experiencia similar. George pareció confundido. ¿Eh? ¿En serio? Había 2 entradas.
No lo sabía. No tuve esa percepción en absoluto. Coulson continuó. Tras aparecer la anomalía, realicé una adivinación de inmediato. El resultado mostró que entrar en Yarnam era ventajoso para mí, y cuanto antes, mejor. Con mi aprobación, el agente Coulson llevó a cabo la primera exploración de Yarnam, interrumpió Nick Fury de repente. Coulson hizo una pausa. Sí, tras la aprobación del director, activé mi espiritualidad y completé el ritual para entrar en Yarnam. Fue una experiencia muy especial. Coulson seguía algo confundido al pensar en ello. Sentía que había tomado muchas decisiones, pero tras una cuidadosa reflexión, no lograba recordar cuáles. A diferencia del agente Wilson, Coulson recordaba con claridad todo lo sucedido en Yarnam, aunque cierta información clave permanecía oculta entre la niebla. Cuando recobré la consciencia, me encontré en una casa de ladrillo iluminada únicamente por una lámpara de queroseno. Por los muebles, deduje que era de la época victoriana. Un mensaje apareció en mi mente, indicándome que era un agente de inteligencia foráneo, encargado de investigar una terapia universal especial en Yarnam. La terapia de sangre. La cabaña bajo mis pies era mi alojamiento temporal. Según el mensaje, debía dirigirme a una pequeña clínica para observar y presenciar el uso de la terapia de sangre. En ese momento, Coulson frunció el ceño. Justo cuando me marchaba, mi espíritu me advirtió, así que me preparé para usar la adivinación y verificarlo. Descubrí que todas mis herramientas de adivinación habían desaparecido y que la ropa que llevaba puesta no era la misma con la que había entrado. No me había percatado de esto antes. Cuando usé apresuradamente mi reloj de bolsillo para adivinar, todos los resultados fueron extremadamente desfavorables. Parecía que, fuera la clínica o me quedara donde estaba, la muerte me esperaba. Al oír esto, Rogers levantó la vista, examinando cuidadosamente a Coulson, pero no encontró heridas visibles. Tras una cuidadosa reflexión, decidí abandonar temporalmente mi viaje a la clínica y, en su lugar, realicé un ritual secreto de la desgracia en casa para protegerme, a la espera del peligro inminente. Poco después, oí rugidos de bestias salvajes, choques de armas, crepitaciones de llamas, lamentos y pesados pasos que se acercaban. Uno de estos sonidos provenía de una pared de distancia, pero finalmente se alejó. Y así, tras 4 horas en casa, con mi energía espiritual agotada, volví a la realidad. George levantó la mano. ¿Cómo estaban las calles? ¿El peligro provenía de bestias salvajes o de humanos? ¿Hay alguna otra información valiosa? No miré por la ventana ni una sola vez, dijo Coulson, negando con la cabeza. Fue un acto inconsciente, algo de lo que solo me di cuenta al volver en mí. ¿Otra advertencia espiritual? Preguntó Rogers, sintiendo que el mundo había cambiado demasiado desde que perdió el conocimiento, tomando un rumbo completamente misterioso. No, debe ser ayuda de la suerte. Antes de entrar, aumenté mi suerte futura, añadiéndome un elemento de fortuna. El rostro de Coulson reflejaba impotencia. Desde que regresé, no me he atrevido a dormirme, porque no sé cuándo aparecerá la desgracia correspondiente. Rogers dejó de hablar. A sus ojos, la persona frente a él parecía un poco loca, como un charlatán. Tras las palabras de Coulson, Nick Fury dio un paso al frente. Basándonos en la información disponible y los resultados de las pruebas, lamentamos confirmar que no podemos controlar la entrada a Yarnam de ninguna manera. Los cultivadores pueden entrar a Yarnam mediante un ritual de Mansor, y las personas cualificadas pueden entrar tocando o incluso viendo imágenes. La mala noticia es que Yarnam está plagado de peligros desconocidos. La buena es que, en realidad, estos peligros no parecen representar una amenaza significativa para los individuos. Tras informar a las Naciones Unidas y recibir la autorización de emergencia, Shield establecerá su primer equipo de exploración en Yarnam para recabar información y desentrañar los secretos que oculta. Actualmente no podemos enfrentarnos a esos supuestos dioses, pero al menos debemos comprender por qué luchan y qué los motiva. La mirada de Nick Fury recorrió a la multitud. Todos los presentes eran considerados dignos de confianza. El primer equipo de exploración estará compuesto por 5 personas. Los miembros provisionales son Coulson, Natasha y Melinda. Si alguien más desea unirse, puede enviarme una solicitud en privado. La exploración comenzará oficialmente mañana por la mañana. George y Rogers, sentados juntos, intercambiaron una mirada. Aparte de ellos 4, solo quedaban unas pocas personas en la sala de conferencias. El puesto vacante en el equipo estaba claramente reservado para ellos. ¿Acaso no se dieron cuenta de que todos los demás los observaban a escondidas?
¿Vas a ir? Preguntó Rogers en voz baja. Ja, estoy a punto de ser transferido del departamento de policía a Shield. El líder de mayor rango ya lo ha dicho. ¿Cómo no voy a participar? Dijo George en broma. Entonces seremos compañeros de equipo a partir de ahora, dijo Rogers sin dudar. Al mismo tiempo, en diversos rincones del mundo, muchas personas ya habían comenzado a explorar la misteriosa región de Yarnam. Mia, ¿estás segura de que quieres ir a ese pueblo de Yarnam? ¿No parece un lugar con gente honesta y sencilla?, preguntó Tony, mirando a Mia, que había aparecido frente a él. Sí, tengo que ir. Tsunade no puede seguir bloqueando su espionaje para siempre. El clan me encontrará tarde o temprano. Tengo que hacerme más fuerte, dijo Mia con expresión muy seria. De acuerdo, iré contigo esta vez, dijo Tony, acariciándose la barbilla. Además, quizá podamos encontrar a algunos compañeros más. Abrió sus contactos, los echó un vistazo y tuvo una idea. Envió un mensaje masivo a los objetivos. El Dr. Banner, el Dr. Ethan y Stonewall. Tío Tony, no hace falta que vengas conmigo. Los primeros en entrar serán los que corran más peligro, dijo Mia. ¿Ya me has llamado tío, para qué decir nada? Respondió Tony sin voltear. Al no obtener respuesta, Tony miró a Mia y vio una expresión obstinada en su rostro. Para Tony, era mejor entrar más tarde que primero. Tenía recursos suficientes para alcanzarlos. Mia, he hecho muchas cosas de las que me arrepiento. No tienen remedio, pero al menos déjame enmendarlas un poco, ¿de acuerdo? Tony se agachó y la miró. Tras unos segundos de silencio, Mia asintió. Bien. Equipo de expedición Stark, prepárense para partir. Quien abre los ojos ve el abismo, quien los cierra se hunde más profundamente. El conocimiento no es más que una prisión de carne y hueso. Solo quien contempla el abismo sabe que la nada es la verdad. William Van Helsing tal. Rogers alzó la vista hacia el retrato de un anciano, deteniéndose en un proverbio. Al observarlo con más detenimiento, William parecía no tener ojos. Donde deberían estar, había escritura cuneiforme. Al darse la vuelta, Rogers no encontró a nadie más. Sus compañeros habían tocado claramente la señal de Yarnam tomados de la mano, pero tras un instante de distracción, parecieron separarse. Rogers se encontraba ahora en un extremo de un vasto pasillo, con el otro señalando una zona desconocida. Varias pinturas colgaban a ambos lados del pasillo, repletas de conceptos abstractos. Algunas representaban solo un globo ocular, otras parecían ser un grupo de extremidades cosidas entre sí. Aunque parecían algo inquietantes, eran retratos comunes y corrientes, nada del otro mundo. Tras esperar un instante, Rogers comenzó a caminar hacia el final del pasillo. Los retratos a ambos lados destellaron rápidamente en su visión periférica mientras avanzaba, sin dejar rastro. Caminó una distancia considerable, pero Rogers no sintió cansancio ni aburrimiento. Era como si el trayecto hubiera durado apenas un instante. Al llegar al final del pasillo, vio una hoguera ardiendo, cuyas llamas proporcionaban calor y chispas iluminaban el pasillo. La humanidad es una cadena. No dejéis que las bestias lo destruyan todo. Una frase apareció en un haz de luz distorsionado. Antes de que Rogers pudiera siquiera reflexionar sobre el significado o la advertencia que transmitían esas palabras, la luz del fuego penetró en su cerebro. Dos entradas aparecieron en la parte superior de su visión. Visión. 0, razón. 90. Al segundo siguiente, el pasillo comenzó a derrumbarse y Rogers se precipitó al abismo, desapareciendo en la oscuridad. ¡Zas! Rogers despertó sobresaltado y se encontró en medio de una calle bulliciosa, con figuras encapuchadas que pasaban a ambos lados. El aire estaba impregnado del aroma a trigo y un tenue olor a sangre, pero mucho más abrumador era el hedor a aguas residuales. ¿Esto era Yarnam? ¿Dónde estaban Natasha y los demás? Rogers se sentía inquieto. Presentía haber olvidado algo, pero sus recuerdos fluían con naturalidad. Al tocar una señal de tráfico, se había teletransportado directamente a la calle, y aparte de que todos parecían haberse separado, nada parecía fuera de lugar. Mientras comenzaba a recordar, un mensaje apareció en la mente de Rogers. Gracias a la presentación de un amigo, has llegado a la legendaria Tierra del Amor Divino, Yarnam, una ciudad capaz de curar todas las enfermedades. Tu amigo te dice que conoce a alguien en la ciudad llamado Gascoigne, un sacerdote antes de llegar a Yarnam. Si necesitas ayuda, puedes buscarlo. ¿Gascoigne? Murmuró Rogers el nombre. No lo recordaba. Ni siquiera el nombre o la apariencia del amigo mencionado en el mensaje. ¿Me estabas buscando? Una voz profunda surgió detrás de Rogers.
Una figura alta bloqueaba la luz del sol, proyectando una sombra sobre él. Al girarse, Rogers lo vio claramente. Una fría túnica gris de sacerdote le llegaba hasta las botas, y una cruz de plata desgastada colgaba de su clavícula. Su barba era erizada como púas de acero, 3 cicatrices superficiales, marcas de garras, en su mejilla izquierda se perdían en su sien, y un destello de lástima brilló en sus ojos. Hola, te conozco, Steve Rogers. Me escribió para decirme que estabas aquí, interrumpió Gascoigne a Rogers, examinándolo de arriba abajo con la mirada. No pareces enfermo. ¿Por qué viniste a Yarnam? La ausencia de dolencias físicas no significa la ausencia de dolencias mentales, dijo Rogers, mirando los edificios a su alrededor, con la expresión ligeramente aturdida y una sensación de soledad que lo invadía. Rogers no mentía. Antes de cerrar los ojos, seguía en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando las abrió, se encontraba décadas después, y ahora había regresado a una sociedad humana anterior. Los frecuentes saltos espacio-temporales en cuestión de días habían ejercido una considerable presión psicológica sobre este soldado, y le resultaba difícil integrarse en la sociedad en constante cambio. Lo entiendo. Ven conmigo. Esta ciudad podría ayudarte. La franqueza y el porte de Rogers se ganaron la confianza de Gascoigne, quien lo condujo a su casa, un edificio que daba a la calle. Al abrir la puerta, una mujer los saludó cordialmente. Viola, mi esposa. Rogers, el paciente que busca tratamiento, los presentó Gascoigne. Tras saludarla, Rogers vio a 2 niñas asomándose por la escalera. Una llevaba una cinta roja y la otra sostenía una caja de música. Al cruzarse sus miradas, se retiraron inmediatamente a la habitación. ¿Son las hijas del sacerdote? Se preguntó Rogers, siguiendo a Gascoigne a la sala de estar para sentarse. Tu momento no es el ideal. Se acerca la noche de la caza, y conseguir espacios legítimos para curar con sangre es extremadamente difícil. La iglesia está haciendo preparativos para los cazadores antes de la batalla, dijo Gascoigne tras sentarse. ¿Cazadores? Sí, somos responsables de proteger a todos de las bestias salvajes y de mantener la seguridad y la estabilidad de Yarnam. Es un trabajo peligroso, dijo Gascoigne con un tono lleno de orgullo. Quizás pueda unirme. Rogers confiaba bastante en sus habilidades de combate. No es necesario. Si solo quieres tratamiento, puedes esperar un poco más. Gascoigne sacó un vale de curación de sangre y se lo puso en la mano a Rogers. Este vale, emitido por la iglesia, se puede canjear directamente por una cita para curación de sangre. Sin embargo, habrá un período de espera. Creo que podrás conseguir una cita una semana después de la noche de la caza. Padre. Antes de venir aquí, era un guerrero. Mi honor no me permite esconderme tras otros cuando llega el peligro, dijo Rogers con seriedad. Gascoigne lo escrutó, luego extendió la mano y le agarró la muñeca. Con un ligero giro, Rogers esquivó la mano que se extendía rápidamente e intentó controlar a Gascoigne con la suya. El suero del supersoldado no solo le había otorgado bonificaciones de fuerza y físico, sino también reflejos nerviosos extremadamente poderosos. En el momento en que sus dedos tocaron la pulsera, la mano de Gascoigne se aceleró inexplicablemente, como si saltara fotogramas, chocando directamente con el agarre de Rogers. Las 2 fuerzas, de igual poder, chocaron, produciendo un crujido seco. ¡Qué fuerza! ¡Qué velocidad! Rogers se maravilló para sus adentros, mientras que los ojos del padre Gascoigne brillaban de sorpresa. Tu fuerza y velocidad no son poca cosa entre los cazadores que conozco. ¿Qué armas usas? Preguntó Gascoigne. Subfusiles, rifles de francotirador, es experto en todo. Asalto, demolición y reconocimiento, pero, por desgracia, no podía revelarlo. Considerando el contexto histórico, Rogers habló. Domino casi todas las armas cuerpo a cuerpo comunes, y soy especialmente hábil con los escudos. Escudos, son relativamente raros en el taller. Después del almuerzo, ven conmigo al campo de entrenamiento y te buscaré un arma adecuada, dijo Gascoigne. ¿Y qué armas usas? Preguntó Rogers con curiosidad. Un mosquete y un cuchillo de carnicero. Gascoigne se levantó la túnica, dejando al descubierto las armas que llevaba en la cintura. La empuñadura de la pistola de caza estaba pulida y reluciente, y el mango del cuchillo de carnicero estaba cubierto de arañazos, señal de su uso prolongado. ¿Existían los mosquetes en aquella época? Quizás debería decir que soy hábil con las armas de fuego. Rogers lamentó no haber estudiado más historia. De lo contrario, habría conocido el nivel tecnológico de esa era.
Justo entonces, Viola se acercó con una cesta de pan negro y un cuenco de salsa de verduras y carne. Su almuerzo, sencillo pero nutritivo. Después del almuerzo, Gascoigne condujo a Rogers al campo de entrenamiento de caza de la Iglesia de la Sanación. Rogers notó que, mientras presentaba brevemente la Iglesia de la Sanación, la mirada de Gascoigne recorría constantemente a los residentes de los alrededores, centrándose en aquellos vestidos de forma muy conservadora que caminaban por la acera, evitando la multitud. Muchos residentes de la calle, al ver la vestimenta de Gascoigne, mostraron expresiones de disgusto y lo evitaron activamente. Gascoigne no mostró ninguna reacción en particular, ignorando con calma esas miradas. Cuando Rogers lo miró con curiosidad, simplemente dijo: «Creen que nosotros, los forasteros, provocamos la calamidad. ¿Un conflicto entre forasteros y lugareños?». Con este pensamiento, Rogers llegó al campo de entrenamiento. Muchos cazadores vestidos de forma similar a Gascoigne iban y venían, la mayoría caminando apresuradamente, aparentemente muy ocupados. Pronto, Gascoigne encontró un escudo con incrustaciones de placas de hierro y cubierto con la piel de un animal desconocido. «Lo siento, como pocos cazadores usan escudos, este es el único equipo de este calibre disponible aquí», dijo Gascoigne con tono de disculpa. «Una vez que te conviertas oficialmente en cazador, puedes solicitar al taller que te fabriquen un arma a medida». «Está bien, se ve bastante bien». Rogers golpeó el escudo con los nudillos, produciendo un golpe sordo. Había esperado recibir un simple escudo redondo de madera, pero parecía que a los cazadores se les trataba mejor de lo que había imaginado. Gascoigne entonces encontró a un joven cazador para ayudar a Rogers a comenzar la prueba. La prueba de cazador fue sorprendentemente sencilla. Levantar una piedra no muy pesada, correr sin problemas por una pista de obstáculos y blandir un arma un par de veces contra un espantapájaros. Siempre que no hubiera mayores problemas, se consideraba aprobado. Honestamente, tenía menos valor que la prueba anterior de Gascoigne. Era mucho más simple que los métodos de entrenamiento tras el reclutamiento. Un momento, Rogers de repente se dio cuenta de lo que se sentía en esa situación. Este procedimiento simplificado le resultaba familiar, como un curso de entrenamiento intensivo para carne de cañón, el tipo de nivel que cualquier persona normal podría superar. «Padre, ¿la iglesia tiene poco personal?», preguntó Rogers a Gascoigne, con un presentimiento inquietante. «Un poco, principalmente porque los lugareños no suelen estar dispuestos a convertirse en cazadores, y la noche de la caza se acerca», defendió Gascoigne con torpeza. «Pero esta es la evaluación para aprendices de cazador. Los aprendices de cazador siempre van acompañados de cazadores experimentados en las misiones». Rogers sonrió comprensivamente, pero su opinión sobre la Iglesia de la Sanación había empeorado considerablemente. Tras superar la evaluación, un clérigo condujo a Rogers a una sencilla capilla para comenzar la ceremonia de juramento. Pensando en seguir las costumbres locales, Rogers siguió el procedimiento distraídamente hasta que el clérigo le trajo una copa de sangre espesa. «Esta es sangre sagrada. Deberías estar agradecido a la Iglesia por haber realizado un ritual de sanación con sangre de mayor nivel antes de lo previsto». «Es un regalo de la Iglesia», dijo el clérigo. Rogers se quedó paralizado, dándose cuenta de que la sanación con sangre significaba beber sangre. Había pensado que era solo una metáfora. A los clérigos no les sorprendió la inacción de Rogers. Al fin y al cabo, era un forastero. Era común que alguien se quedara atónito al ver sangre sagrada por primera vez, e incluso algunos podían negarse a beberla directamente, una situación ante la cual la Iglesia era indulgente. «También puede optar por que se la inyecten directamente», dijo el clérigo, tomando una jeringa de una bandeja a su lado. En ella aún quedaban restos de sangre roja sin lavar, e incluso la punta de la aguja mostraba signos de óxido. Sin duda, era una jeringa reutilizada. Y ni siquiera la habían limpiado después del último uso. El sentido común de la sociedad moderna hacía que Rogers desconfiara profundamente a esa jeringa, y no tenía ninguna intención de tomar la supuesta sangre sagrada, y mucho menos de inyectársela directamente. De reojo, Rogers vio a varios hombres corpulentos con vestimentas especiales observándolo, con sus armas giratorias aparentemente listas para atacar en cualquier momento. A regañadientes, Rogers se tapó la nariz, tomó la copa y se la bebió de un trago. El clérigo finalmente sonrió. La sangre sagrada entró en su boca, y un fuerte sabor a sangre le llenó la boca y la nariz, provocándole a Rogers una leve náusea. Mientras le bajaba por la garganta, de repente oyó un crujido, como si alguien hablara en voz baja, o tal vez el mundo mismo susurrara.
Un destello brilló en los ojos de Rogers. Visión. 01. Razón. 90-88. Una oleada de poder se extendió desde su estómago hacia afuera, y Rogers pudo sentir las vibraciones en sus órganos internos con mayor claridad. El flujo sanguíneo en sus venas pareció acelerarse ligeramente. Justo entonces, la poción del supersoldado hizo efecto, expulsando la sangre normal de sus venas y almacenándola temporalmente en su estómago. Cof. Una fuerte sensación de náuseas lo invadió. Rogers se agachó, se cubrió la boca con la manga y vomitó parte de la sangre sagrada. Razón. 88-89. Aunque su velocidad de reacción fue lo suficientemente rápida, parte de la sangre sagrada ya se había reintegrado a su cuerpo. Esta vez, la sangre normal evitó la barrera creada por la poción del supersoldado. El clero cercano no le prestó mucha atención a Rogers. Era normal que no estuviera acostumbrado a la ceremonia de la primera comunión. En cuanto a vomitar, una vez que la sangre sagrada entraba en el cuerpo, era imposible expulsarla. Al rato, Rogers se remangó en silencio, manchado de vómito. Ahora estaba seguro de que la sangre sagrada no era la panacea que Gascoigne afirmaba, y que la terapia con sangre no podía ser una cura milagrosa. Como mínimo, debía tener efectos secundarios. Incluso esta iglesia sanadora podría tener problemas. Gascoigne lo esperaba fuera de la capilla. «Padre, ¿usted también ha tomado la sangre sagrada?», preguntó Rogers con vacilación. Gascoigne lo miró. «Por supuesto, todo cazador tiene derecho a tomar la sangre sagrada. Es nuestro derecho. La primera vez puede resultar un poco extraño, pero poco a poco descubrirás sus maravillas. Es una cura milagrosa». Gascoigne rezó entonces en voz baja, con una expresión increíblemente devota. Rogers tragó sus palabras de consejo. Con Gascoigne así, aunque expresara sus sospechas, no serviría de nada. Incluso podría provocar una pelea. Además, Rogers seguía dándole vueltas al significado de los números que destellaban en su retina durante el ritual. La razón era fácil de entender, pero la visión espiritual y... ¿era la visión espiritual de la que hablaban Coulson y los demás? ¿Acaso la visión espiritual requería intercambiar la razón por algo más? ¿Alguien está haciendo el examen de cazador de cuervos? Eso es bastante raro, dijo Cosgain de repente mientras Rogers reflexionaba. Siguiendo su mirada, los ojos de Rogers se iluminaron. Vio a Melinda haciendo el examen. Frente a ella había un cazador de cuervos, vestido con una máscara de cuervo, un tocado de plumas y blandiendo una guadaña dentada. Su atuendo era distinto al de los cazadores que lo rodeaban. Melinda, blandiendo dos espadas cortas, atacó al cazador de cuervos. Las espadas brillaron intensamente. Como agente de élite, Melinda había recibido entrenamiento especializado en armas cuerpo a cuerpo, e incluso sin ser visible, Xiao Yu podía brindarle asistencia en combate, como posicionamiento a distancia y fijación de objetivos. Pero el cazador cuervo era mucho más poderoso. A ojos de Rogers, el oponente era un maestro de las armas cuerpo a cuerpo. La guadaña en su mano se movía como una pluma, y su enorme tamaño no mermaba su agilidad. Cada ataque provenía de un ángulo impredecible. Gracias a la visión global de Xiao Yu, Melinda apenas escapó herida, pero su espacio para esquivar se reducía. De hecho, aunque Melinda era quien iniciaba el ataque, era su espacio de movimiento el que se veía disminuido tras cada golpe. ¿Podrá salir adelante?, preguntó Rogers con cierta preocupación. Su técnica es buena, pero usa muy pocas variaciones de armas, y su mano izquierda es muy débil. Eileen ni siquiera está usando toda su fuerza. Apenas puede sostener la espada con la mano izquierda, comentó Gascoigne, con los brazos cruzados. Además, parece que no tiene runas, lo cual es una grave deficiencia para una cazadora de cuervos. Apenas terminó de hablar, Eileen aprovechó una oportunidad, enganchando su guadaña a la espada corta de su mano izquierda y girándola suavemente, desarmándola. Con la mitad de su arma perdida, Melinda no tenía escapatoria y cargó hacia adelante, preparándose para el combate cuerpo a cuerpo, aprovechando el peligro inherente de la espada corta. Sin embargo, como si lo anticipara, Eileen retrocedió un paso, su guadaña danzando en el aire en forma de media luna, la punta aterrizando justo antes de la frente de Melinda, en perfecta sincronía con su carga, como si hubiera ofrecido su cabeza voluntariamente. Ha habido progreso, pero aún no es suficiente. Sigue intentándolo. Eileen enfundó su guadaña, plegando la hoja y sujetándola tras su espalda. Melinda enfundó su espada corta, hizo una reverencia y se hizo a un lado. Rogers encontró una excusa para acercarse, pero antes de que pudiera hablar, Melinda lo miró fijamente. «Capitán, llega demasiado tarde.
¿Qué ha pasado? Coulson se ha vuelto loco. La ciudad de Yarnam es una ciudad vertical construida a lo largo de una cresta montañosa. Según el tipo de vivienda y la altitud, se divide en 4 niveles. El nivel de la cresta celestial. Aquí residen principalmente miembros importantes de la Iglesia de la Sanación. La gente común no puede entrar, ni siquiera mirar. Pertenece a la ciudad alta. El corredor central. Aquí, puentes de ladrillo y piedra se entrelazan con canales, formando una importante ruta de transporte. La mayoría de los cazadores de la iglesia y los residentes locales de Yarnam viven en esta zona. Pertenece a la ciudad media. El nivel base del cementerio. Esta es una zona nueva que surgió tras la propagación de la enfermedad de la bestia. Es el lugar frecuentado por forasteros recién llegados y enfermos de la enfermedad de la bestia. Pertenece a la ciudad baja. Más abajo se extiende un intrincado bosque de raíces, cuyas enormes raíces entrecruzadas forman los cimientos de la ciudad. Por diversos motivos, esta zona rara vez se visita, pues se la considera abandonada. La casa de Gascoigne se ubica en la arcada central, mientras que la casa alquilada de Coulson se encuentra en la planta baja. Tras recorrer estrechas callejuelas, cruzar varios ríos y descender las escaleras, Rogers, guiado por Melinda, llegó a la planta baja. Debido al desnivel, la luz solar de los 2 primeros niveles queda prácticamente bloqueada, llegando muy poca hasta aquí. Por ello, el aire está impregnado de un olor a humedad, y la luz y las sombras son tenues, como una capa de penumbra. Manchas de sangre seca cubren el suelo. Los trabajadores de saneamiento de Yarnam parecen frecuentar este lugar, pues se encuentran rastros de caza por toda la ciudad baja. Tras doblar varias esquinas más, Rogers finalmente divisó la casa de Coulson. Construida contra las escaleras descendentes, parecía un forúnculo que brotaba de una gran escalera, un tipo de forúnculo común en esta zona. Su singular ubicación geográfica hacía que casi no recibiera luz solar. Cuando llovía, la humedad era aún más insoportable que la de Guangdong en primavera. Tras asegurarse de que no había cazadores ni espías, Melinda abrió la puerta. La habitación vacía solo contenía una mesa con una lámpara de queroseno, una cama de madera contra la pared y un gran baúl. ¿Dónde estaba Coulson? Melinda cerró la puerta, encendió la lámpara, levantó el baúl y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Con un chisporroteo, la tapa se abrió y Coulson, atado, apareció ante Rogers. Cuerdas rodeaban su pecho, bajaban por sus piernas, se enganchaban a sus tobillos y se extendían hacia arriba para atarle las manos. Este método de sujeción minimizaba el riesgo de lesiones a Coulson y, al mismo tiempo, restringía sus movimientos al máximo. Varios agujeros pequeños estaban perforados en la tapa del baúl para ventilación. Melinda lo había previsto cuidadosamente. Al ver a Melinda, Coulson comenzó a forcejear, retorciéndose como un gusano en una caja, ajeno a las marcas sangrientas que le habían dejado las cuerdas que lo ataban. Emitía gemidos constantes, intentando escupir el trapo que le habían metido en la boca. ¿Qué le pasa? Preguntó Rogers. No lo sé. Ayer, después de encontrarnos en la plaza frente a la iglesia, dijo que iba a entrar a echar un vistazo, y entonces enloqueció, suspiró Melinda. Por suerte, yo estaba cerca y llegué a tiempo para dejarlo inconsciente. De lo contrario, los otros cazadores lo habrían matado. Fíjate bien en sus ojos. Rogers se agachó y examinó los ojos de Coulson a la luz de la lámpara. Tenía los ojos visiblemente abultados, las pupilas ligeramente dilatadas y vasos sanguíneos que se extendían desde los bordes de los globos oculares, enganchándose a las pupilas como si intentaran desgarrarlas. ¿Cómo está de cuerdo? ¿Te lo ha dicho? Preguntó Rogers. ¿Qué nivel de cordura? Replicó Melinda, con el rostro lleno de confusión. Está marcado en el rabillo del ojo, ¿no lo ves? Rogers se giró hacia Melinda, notando que ya había extendido la mano hacia la espada corta que llevaba a la cintura. Melinda sospechaba que Rogers también podría tener problemas. Esto no era un juego, ¿cómo podía mostrar la cordura? Tras unos segundos de mirarse fijamente, Rogers explicó proactivamente el cambio en la cordura, haciendo hincapié en la comunión de la iglesia y la sanación con sangre. Nunca había visto esto antes, y he bebido esa sangre, dijo Melinda. Pero dado el estatus de Coulson aquí, no debería tener acceso a esas cosas. Ahora, incluso el propio Rogers comenzaba a dudar de sí mismo. ¿Y Natasha y George? Preguntó Rogers tras un momento de silencio. Si era el único que podía ver los valores de cordura, entonces podría haberse corrompido. No lo sé, aún no me los he encontrado, respondió Melinda.
Antes de entrar en Yarnam, habían considerado la posibilidad de separarse y acordaron encontrarse frente a un monumento local si eso ocurría. Melinda y Coulson cumplieron su promesa, pero los otros dos no estaban por ninguna parte. Quizás, como yo, aparecieron un poco más tarde, preguntó Rogers tras reflexionar un instante. O tal vez vienen de un pasado más lejano, añadió Melinda. Rogers suspiró y se acercó un poco más a Coulson. Coulson, ¿aún me reconoces? Soy Rogers. En cuanto terminó de hablar, Coulson entrecerró los ojos, como intentando ver bien el rostro de Rogers. Luego, como si se sintiera reconfortado, dejó de forcejear y se limitó a mirarlo fijamente. Parece que traerte aquí sí que funcionó, dijo Melinda apoyándose en la pared. Es tu admirador, y fue él quien te encontró en el hielo y te rescató. Esto sorprendió a Rogers. Nadie se lo había contado antes. Rogers le dio una suave palmada en la espalda a Coulson, sintiendo una gran responsabilidad, pero la de salvar a su compañero lo tranquilizó bastante. Racionalidad. 89-90. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Rogers, consolando a Coulson. No lo sé, Melinda negó con la cabeza. Quería esperar a que su energía espiritual se agotara y volviera a la realidad, pero algo salió mal. No ha mostrado señales de agotamiento espiritual después de todo este tiempo. Entonces, quizás podrías irte de aquí primero. Necesitamos ayuda externa. Dijo Rogers con seriedad. Esperemos hasta después de esta noche. Debo darme prisa y completar mis logros para tener la oportunidad de convertirme en cazadora de cuervos, dijo Melinda, explicando su plan. Los cazadores de cuervos son cazadores de cazadores, con un estatus superior. Quizás puedan acceder a información clasificada de alto nivel, lo que explicaría la situación de Coulson. ¿Debería unirme a ellos? Preguntó Rogers. No, no estás hecho para este trabajo. Los cazadores de cuervos, para decirlo sin rodeos, son verdugos dentro de las filas de los cazadores, pertenecientes a una organización similar a un departamento de asuntos internos. La personalidad de Rogers no se ajustaba a este trabajo tan sucio. Veo que tiene una buena relación con el padre Gascoigne, continuó Melinda. Sí, según la información disponible, tenemos un amigo en común. Capitán, su tarea es forjar una buena relación con él y usar su reputación para ascender en la comunidad de cazadores. En este momento, sin duda hay más personas que nosotros entrando en esta comunidad. Melinda tenía razón. Había bastantes forasteros con identidades especiales. Pero no todos estaban concentrados en la comunidad de cazadores. También había gente cargando pesos pesados. Bruce. Otro barco ha llegado, descarga. Gritó un jefe. ¿Por qué llamarlo a él en concreto? Porque este tipo era increíblemente fuerte. Mientras que otros podían cargar un peso a la vez, él podía cargar 3 y aún así moverse a una velocidad increíble. Bruce Banner se levantó de los escalones y caminó hacia el pequeño bote que estaba al lado. Después de que Tony Stark le contara sobre Mia, Hulk empatizó de inmediato, y Bruce también se alegró de ayudar al chico. Así que, tras deliberar, el grupo decidió entrar a Yarnam al mismo tiempo. Resulta que Banner aún no ha visto a sus compañeros. Tommy dijo que armaría un gran revuelo al entrar, revelando su ubicación, pero aún no ha pasado nada. Y Hulk, que inicialmente rebosaba entusiasmo, se quedó en silencio al llegar a Yarnam, ignorando las llamadas de Banner. Por suerte, los poderes de Hulk seguían intactos, así que Banner decidió trabajar para ganarse la vida. Su decisión repentina de buscarse la vida se debió a su terrible pasado. Banner no sabía qué había hecho mal, ya que su pasado lo hacía parecer increíblemente miserable. Eres un refugiado que lo perdió todo en la guerra. Tras sobrevivir, has decidido venir al legendario Yarnam a buscarse la vida. Crees que esta legendaria ciudad está libre de guerra, pero hagas lo que hagas, primero necesitas encontrar refugio y solucionar tus problemas de comida y ropa. Al recibir este mensaje, Banner tuvo un mal presentimiento. Al revisar su ropa, su presentimiento se confirmó. Solo tenía una muda, ninguna de repuesto, y encima la ropa tenía agujeros. ¿Qué clase de sufrimiento humano era ese? Banner nunca se había sentido tan miserable durante su huida. Por suerte, el espejo de Abira había llegado con él, reduciéndose hasta convertirse en un colgante alrededor de su cuello. Banner planeaba primero conseguir suficiente dinero para una noche de hotel y luego, al amanecer, pedirle ayuda a Abira para ver si podía encontrar compañeros. Se negaba a creer que sus compañeros estuvieran tan desdichados como él. El trabajo de jornalero era tedioso. Como recién llegado, Banner solo se encargaba de cargar patatas, centeno y otras cosas similares.
Estos alimentos básicos eran increíblemente pesados y la paga por cargarlos era ínfima. Sin embargo, Banner también podía comprender mejor el problema de seguridad alimentaria de Yarnan gracias a esto. Yarnan dependía en gran medida del comercio exterior para el 70% de sus alimentos, y las pequeñas embarcaciones de transporte iban cargadas con diversos alimentos de alta calidad. Los alimentos más comunes para la gente común eran las patatas y el centeno. Sus fuentes de proteínas provenían principalmente de la morcilla y el pescado seco, y las verduras eran las que estuvieran disponibles. En esta ciudad, las verduras eran incluso más caras que la carne. Tras un día ajetreado, Banner recibió su salario. 10 monedas de sangre. Esta era una moneda que circulaba en Yarnam, hecha de bronce plateado con una incrustación de vidrio rojo en el centro. El anverso muestra el emblema de la Iglesia de la Sanación, mientras que el reverso representa a la Virgen María con el Niño Jesús. La falsificación depende por completo del prestigio de la Iglesia. Francamente, con los materiales y las herramientas a su disposición, Banner podría falsificar una moneda fácilmente. El poder adquisitivo es más complejo. Una moneda de sangre puede comprar un pan negro largo, duro y consalvado en la tienda oficial, suficiente para las necesidades del día. 2 monedas de sangre permiten comprar un menú del día en un restaurante, que suele incluir una salsa de carne y pan negro blando, a veces con algunas alubias. Con 3 monedas de sangre se puede encontrar alojamiento para pasar la noche en el Hotel Central Arbourfront, aunque el hotel está en una zona bastante apartada, cerca del centro. 10 monedas de sangre permiten comprar un cóctel de sangre en un pub. Se dice que está hecho con sangre sagrada diluida, la misma sangre que se usa en la curación, y que tiene propiedades curativas y analgésicas, por lo que es muy popular en la zona. Al mirar al cielo, se veía que estaba anocheciendo. Las calles estaban notablemente menos concurridas. Yan'an no tenía mucha vida nocturna, y con la noche de la cacería acercándose, ni siquiera los clientes de las prostitutas salían de noche. Banner gastó rápidamente un poco más de dinero para encontrar una habitación privada, pidió 2 panes largos y los mordisqueó mientras esperaba el momento en que la luz y la sombra se encontraran. El momento en que el sol se ocultó en el horizonte y el resplandor se desvaneció gradualmente, Banner se aferró al espejo que colgaba de su pecho. Antes de que pudiera hablar, una voz quebrada resonó al otro lado. Era la voz de Abida. Banner. Vete, ciudad de Yarnam, no es seguro. Ve al desierto. Las palabras estaban cargadas de ruido, incluso de explosiones de fuerzas en conflicto. Abida parecía estar luchando contra alguien. Sin tiempo para pensar, Banner decidió confiar en Abida. Agarrando el dinero que quedaba sobre la mesa, Banner saltó directamente por la ventana a la calle desierta. La luz de la luna en el cielo pareció distorsionarse, como si la hubieran arrebatado y lanzado directamente hacia Banner. En el instante en que la luz de la luna lo envolvió, ocurrió una transformación. Una oleada de poder brotó de su cuerpo y Banner se transformó en un Hulk gigante. ¡Au! Hulk se golpeó el pecho y rugió a la luna. Sus ojos estaban inyectados en sangre y el enorme alboroto que provocó hizo que todos los residentes de los alrededores se escondieran, atrayendo además la atención de los cazadores. Un hombre bestia gigantesco. Entre los pasos apresurados, los cazadores llegaron para proteger la ciudad, preparándose para ahuyentar a Hulk. ¡Bang! Un mosquete disparó balas de mercurio que impactaron la piel de Hulk, pero rebotaron sin siquiera romperle un pelo. Un cazador armado quedó atónito. Eran balas de precisión, ¿cómo podían ser completamente ineficaces? Hulk saltó frente al cazador, alzando el puño para golpearlo. Hulk. No mates. Gritó Banner mentalmente. Su voz se transformó en cadenas, atrayendo hacia atrás al Hulk enloquecido. El puño se detuvo frente a la cabeza del cazador, y la ráfaga de viento resultante lo lanzó a un lado, estrellándolo contra una pared y dejándolo inconsciente. Viendo que sus palabras habían surtido efecto, Banner continuó invocando a Hulk, guiándolo lejos de la ciudad. La enorme figura y la gran conmoción también atrajeron a Melinda, que buscaba reconocimiento. En el momento en que Melinda vio a Hulk a la luz de la luna, lo reconoció. El Dr. Bruce Banner, uno de los miembros clave de S.H.I.E.L.D., capaz de transformarse en Hulk a voluntad, había contribuido enormemente a la erradicación de Abominación. ¿Qué lo había enfurecido? Melinda atravesó la cabeza del perro salvaje putrefacto que tenía delante con un solo tajo de espada y se lanzó directamente contra Hulk. Si lograba reclutar al Dr. Banner, su poder de combate aumentaría enormemente. En ese instante, una nube oscura apareció de repente en el cielo.
En su interior crepitaban relámpagos, pero el crepitar parecía mezclarse con el llanto de bebés. ¿Acaso era magia arcana? Melinda hizo una pausa. Según la información que había recopilado, la Iglesia de la Sanación poseía magia, internamente llamada magia arcana. Las runas implantadas en el cuerpo del cazador parecían estar relacionadas con ella, pero desconocía si las runas o la magia arcana habían surgido primero. La nube de tormenta se fijó rápidamente en Hulk, y un rayo cayó directamente sobre él. Hulk alzó la mano, su palma tangible aferrándose con fuerza al rayo invisible. Con un apretón de sus 5 dedos, Hulk hizo añicos el rayo, convirtiéndolo en motas de luz púrpura que se desvanecieron en el aire. Hulk alzó la vista hacia donde se encontraban los miembros de alto rango de la Iglesia de la Sanación. A través de los ojos de Hulk, Banner vio un fantasma en la luna, que parecía observarlo. Pronto, un himno ligero y etéreo comenzó a sonar, sus ecos reverberando por las calles, despertando un poder que estaba a punto de materializarse en un arma contra Hulk. Hulk lo esquivó, saltando por la larga escalera. ¡Pum! ¡Pum! Se estrelló contra el suelo, creando varios cráteres, y desapareció de la vista. El himno cesó y el poder invisible comenzó a disiparse. Envíen cazadores a buscarlo. Ordenó la obispa Amelia de la Iglesia de la Sanación, con un colgante dorado en la mano. Después de que los cazadores de la iglesia que la acompañaban se marcharan, Amelia cerró los ojos. Gran Laurence, por fin has presenciado este día. Nuestra incansable exploración y perfeccionamiento de la sanación de sangre han creado finalmente un ser de apariencia humana. Lo traeré ante tu cráneo para que sea testigo de este glorioso avance en la historia. El camino que hemos seguido es el correcto. Nos convertiremos en dioses. A la luz de la lámpara, la sombra de Amelia se transformó gradualmente en la forma de una oveja, con 2 cuernos que se extendían desde su cabeza en todas direcciones, como brazos extendidos. Mientras tanto, Melinda continuaba persiguiendo a Hulk. Sin embargo, mientras lo acorralaba cerca del cementerio, una cacofonía de aullidos surgió a su alrededor. Los sonidos parecían poseer algún tipo de poder, taladrando directamente la mente de Melinda. Ilusiones destellaron ante sus ojos. Melinda vio a los objetivos que había matado en su misión anterior, emergiendo de la tierra, con sus manos putrefactas extendidas, como si quisieran arrastrarla al infierno. Pequeña cazadora, este no es lugar para ti. Un destello de luz, y las bestias que rodeaban a Melinda fueron partidas en 2 al instante. Con un crujido, el cuchillo dentado y el mango largo se unieron, convirtiéndose en un arma parecida a una cimitarra. El viejo cazador, amigo de Gascoigne y cuidador del cementerio, Enric, se interpuso entre Melinda y ella, y la subió a su hombro. ¿Cómo te sientes? ¿Aún puedes aguantar? Preguntó Enric. Hulk, la vista de Melinda se nubló. Deja que otro se encargue de esa bestia gigante. Necesitas descansar, dijo Enric. Melinda sintió cómo su energía espiritual se agotaba rápidamente. La distancia entre ella y Yarnam aumentaba vertiginosamente. Llévame con Rogers por favor, y Melinda dejó escapar esas palabras antes de perder el conocimiento. Ah, ¿sí? Sigues siendo amiga de ese pequeño. Justo a tiempo, Gascoigne debería estar aquí para relevarlo, dijo Enric, alzando a Melinda. En ese instante, la conciencia de Melinda se disipó en un fantasma que ascendía al cielo, observándose a sí misma siendo llevada como un cadáver. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la tierra. Abrió los ojos. Estaba de nuevo en una habitación de hospital. Esta gente debía de haber usado la habitación como punto de resurrección. Melinda, Rogers y Coulson yacían en las camas. Natasha y George no habían aparecido en Yarnam, y ni siquiera estaban allí. ¿Los habrían rechazado las señales de tráfico? Mientras Melinda pensaba esto, George entró con una hogaza de pan blando en la mano. Al ver que Melinda lo miraba fijamente, George dudó un instante y luego le ofreció la mitad. El pan negro es muy duro, ¿quieres probar? Está recién horneado. ¿Entraste con éxito? ¿Por qué no nos contactaste para reunirnos? Te busqué, pero no te encontré, replicó George. ¿No fuiste a la catedral de la Iglesia de la Sanación? Al oír esto, Melinda supo que George era de otra época. ¿Quién era el obispo de la iglesia en tu época? ¿Quién era el líder de los cazadores? Insistió Melinda. El obispo era Lord Laurence, y los líderes de los cazadores eran Herman y Ludwig. Hubo muchos conflictos entre ellos, respondió George tras pensarlo un momento. Parece que se ha confirmado uno de los peores pronósticos. Estamos en épocas diferentes.
En mi época, Laurence ya ha muerto, la obispa es Amelia, y en cuanto a Luduit, no he oído hablar de él. Herman, sin embargo, sigue vivo, explicó Melinda. Si quieres confirmarlo, ¿por qué no preguntas por el año? Preguntó George, algo desconcertado. Mi época es 1735. Melinda entonces se dio cuenta de que parecía haber olvidado por completo que el tiempo se podía describir con años, meses y días, y al recordarlo, no parecía haber visto un calendario en Yarnam. Al pensar en esto, sintió que le empezaba a doler la cabeza y una leve alucinación apareció ante sus ojos. Un reloj girando, con las manecillas haciendo tic-tac, resonando con el sonido de la sangre fluyendo por sus venas. ¿Estás bien?, preguntó George con ansiedad, al notar la palidez de Melinda. Estoy bien, respondió Melinda, negando con la cabeza, y la alucinación desapareció. ¿Dónde está Natasha? ¿Dónde está? Despertó hace menos de media hora que tú y probablemente esté hablando con Nick Fury ahora mismo. Llévame allí. En la sala de conferencias. Cuando Melinda llegó, Natasha estaba repasando la información que había recopilado con Nick Fury. George aprovechó la oportunidad para mencionar que los miembros de la expedición podrían estar en diferentes líneas temporales. Estoy en 1745. Conocí a Herman, pero no he oído nada de Luduit, y el obispo Laurence tampoco suele aparecer en público, aclaró Natasha. Entonces, ¿estás en una línea temporal posterior a la de George? La confusión de Melinda era inusual. Nick Fury la miró. ¿Cuál es mayor, 45 o 35? 45, respondió Melinda con mucha seguridad. ¿Cuál es posterior, 1745 o 1735? Insistió Nick Fury. 1735. Melinda intentó recordar, pero se equivocó. Quedó confirmado. Melinda tenía un trastorno de percepción del tiempo. Un momento de silencio los envolvió. George aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Entonces, en la lucha de poder entre Herman y Luduit, ¿ganó Herman? Es difícil decirlo. No vi a Herman directamente, y su reputación y estado eran problemáticos, añadió Melinda. Hay dos cosas más. Coulson enloqueció en Yarnam y Viaulk. Tuvo un enfrentamiento directo con la Iglesia de la Sanación. Ah, y otra cosa. El capitán Rogers puede ver dos marcadores de datos, relacionados con vista y razón. Después de beber la sangre sagrada, ambos valores cambiaron, pero yo no puedo verlos. Los valores no son un gran problema. Natasha también puede verlos y, según la información que he recopilado, parece ser una especie de ayuda obtenida por no cultivadores. En cuanto a Coulson y Nick Fury, suspiró. Justo iba a contártelo. Coulson fue el primero en despertar. George no podía creerlo. ¿Así que Coulson entró en Yarnam por segunda vez? No, contando la primera exploración, esta era la tercera vez que entraba en Yarnam. Poco después de entrar, Coulson despertó de repente, gritó «No me creas». Y luego volvió a caer en coma. Nick Fury presentó un informe de electroencefalograma. Las líneas eran caóticas y difíciles de descifrar. Después de gritar eso, su conciencia pareció fallar. Su actividad cerebral era 10 veces mayor de lo normal y no podemos determinar su estado actual. Entonces, ¿Coulson estaba loco o lúcido? Melinda se sumió en sus pensamientos, recordando constantemente los diversos movimientos físicos y cambios de expresión de Coulson en la casa. Nick Fury continuó. En cuanto al Dr. Banner, Tony se puso en contacto conmigo. Organizaron un equipo de exploración, pero también han tenido problemas. El equipo de exploración de Tony tenía previsto partir a la 1 de la madrugada con el equipo de Shield. Dado que todos los miembros del equipo eran considerados cultivadores, no necesitaban tocar las señales de tráfico. Todos entraban en Yarnam por Mansor. El estatus de Tony era similar al del cuarto al mando del taller de cazadores, y era cortejado tanto por la facción fundamentalista como por la banda de la pólvora dentro del taller. La situación de Ethan es parecida. Está sumamente ocupado y regresó a Yarnam inmediatamente después de su breve despertar. Ahora trabaja como médico en el centro de curación e intenta cambiar las prácticas médicas bárbaras de esa época. La situación de Mia era peor. No había despertado en la realidad y nadie podía contactarla en Yarnam. El Dr. Banner se había transformado mientras estaba inconsciente, pero no había sonámbulo ni causado daños generalizados. La situación del muro de piedra era ligeramente mejor que la de los otros dos, pero ya había muerto una vez en Yarnam. ¿Está muerto? ¿Cómo murió?, exclamaron todos asombrados.
El muro de piedra estaba compuesto por agentes de élite y poseía un poder misterioso llamado chakra. ¿Cómo pudo morir tan pronto después de entrar? Según la descripción del muro de piedra, tras entrar, se le otorgó la identidad de un cazador cuervo, responsable de exterminar a los cazadores que habían enloquecido. Luego, en una batalla, un cazador bestial lo mató. Ni siquiera sabía el nombre del cazador antes de morir, solo que tenía una identidad especial y la capacidad de manipular la sangre en combate. George hizo una pausa. ¿Está bien ahora? No tiene problemas graves, pero sufre una depresión irreversible y actualmente recibe tratamiento psicológico, continuó Nick Fury. Pero parece que no puede volver a entrar en Yarnam. Inmediatamente después, encendió el proyector y proyectó la información integrada. Basándonos en la información existente, hemos recopilado varios datos importantes sobre Yarnam. 1. Yarnam posee una tecnología capaz de curar todas las enfermedades, llamada sanación de sangre, que se sospecha que utiliza sangre especial para eliminar las enfermedades. Se sospecha que tiene efectos secundarios graves y que podría estar relacionada con enfermedades bestiales. La Iglesia de la Sanación es una importante promotora de esta tecnología. La han clasificado en diferentes niveles, que actualmente incluyen rituales comunes de sanación de sangre y rituales de sagrada comunión. 2. Yarnam existe en múltiples momentos temporales. Quienes entran al mismo tiempo pueden encontrarse, mientras que quienes lo hacen en momentos diferentes no. Actualmente se desconoce si las acciones de quienes entraron en el pasado afectarán la historia posterior. 3. La información de todos los aspirantes se organiza según su fuerza y características. Actualmente se confirma que, en general, cuanto más fuerte es el individuo, más trágico es su pasado y más peligrosa su identidad. Se sospecha que los no cultivadores reciben algún tipo de bendición que les permite ver los cambios en tiempo real de su visión espiritual y racionalidad. 4. El flujo del tiempo varía significativamente. Tony, al usar energía espiritual para forjar su arma, despertó solo un poco más tarde que Coulson, pero describió haber presenciado 3 amaneceres en Yarnam. Los miembros del grupo de expertos concluyeron que cuanto más temprano es el momento, más rápido transcurre el tiempo. 5. Morir en Yarnam no implica la muerte inmediata en la realidad, sino que conlleva efectos secundarios inevitables y restringe el acceso a Yarnam. Por falta de información, se desconoce si esto requiere un período de espera o si imposibilita completamente la entrada. 6. En Yarnam existe una forma latente y generalizada de contaminación mental que se manifiesta externamente como un deterioro continuo de la cordura. Una vez que este declive alcanza cierto nivel, puede provocar efectos secundarios mentales que se reflejan en la realidad, incluso sumiendo a las personas en la locura. Toda la información se ha reportado a las Naciones Unidas y se ha comunicado a todos los países, dijo Nick Fury, mirando su reloj. A partir de pasado mañana, equipos de exploración de varios países partirán hacia Yarnam. No importa qué tipo de lugar sea, creo que al final no podrán detenernos. Su misión es recopilar la mayor cantidad de información posible, despejar la niebla de ese mundo. Todas sus necesidades estarán cubiertas. Recibiremos apoyo técnico de varios países. Esto sonaba como un gran plan, pero ¿qué implicaba exactamente ese supuesto apoyo técnico? ¿Y hasta qué punto? Nick Fury conocía sus preguntas. Giró su computadora para que la pantalla quedara frente a ellos, y la información seguía apareciendo en ella. Oficina de la Lanza Divina. Proporcionaremos técnicas de combate con armas blancas condensadas de 5000 años de experiencia, y realizaremos modificaciones técnicas en tiempo real según los diferentes aprendices. También podemos registrar los movimientos y datos físicos básicos de todos los enemigos a los que te enfrentes, y nuestros maestros de artes marciales intentarán descifrarlos. No te preocupes por sus técnicas. En este campo somos expertos. Guardia Invernal. Contamos con suficientes maestros de combate sin armas y experiencia práctica contra diversas bestias feroces. Cuéntanos sobre el prototipo de la enfermedad bestial a la que te enfrentarás, y crearemos un modelo 3D y encontraremos la mejor contramedida mediante simulación por computadora. Si lo deseas, también puedes venir aquí a luchar contra osos directamente. Garantizamos tu seguridad por completo. Mi 13. La Agencia Real de Inteligencia Paranormal y el Departamento de Tecnología Mágica Especial están dispuestos a brindar asistencia. Hemos integrado información relevante de la época victoriana y encontrado nodos correspondientes en algunos periodos. Puedes realizar juicios preliminares comparando la información de ambas fuentes.
La tecnología y la magia siempre tienen un origen. Dado que son diferentes, pueden estar relacionadas con sus energías especiales locales. Muchas otras organizaciones también se están manifestando, como el Grupo de Operaciones Especiales de la Senda Divina, EDUNO-TH, Defensa Europea, etc. Como pioneras, Melinda y su equipo recibieron una ayuda inimaginable, aunque algunos de sus secretos más valiosos no se compartieron. Era suficiente. Incluso los agentes más veteranos, que habían presenciado los momentos más oscuros, se conmovieron en ese instante, y ni hablar de George, que apretaba los puños con fuerza. No podían permitirse flaquear ahora. Animada, Melinda sintió que la presión en su cabeza disminuía. Después de la reunión, se acercó a Natasha. ¿Podría preguntarte tus puntuaciones de visión psíquica y cordura? 11 y 64, respondió Natasha con sinceridad. Planeo escuchar música y revisar mis cactus. El médico dijo que la relajación ayuda a mantener la cordura, y tú también deberías hacer algo que te guste. Melinda asintió. Buena idea. Sin duda necesitaba relajarse. ¿Pero qué hacer? ¿Tomar té? Mejor dicho, tal vez trasté con su motocicleta clásica. A diferencia de ellas, que controlaban mejor sus emociones, Tony también necesitaba descansar y relajarse, pero parecía reacio. Tony. Pepper se aferró con fuerza a Tony, deseando regresar a Yarnam de inmediato. El psiquiatra dijo que necesitas descansar. ¿Descansar? ¿Cómo voy a descansar? Exclamó Tony con frustración. Mia y Banner están atrapados allí. Y el muro de piedra ha caído. Pero no puedes meterte en este lío. Pepper lo miró fijamente a los ojos. Ahora eres el salvador, no te conviertas en el salvado. Ante la insistencia de Pepper, Tony se sentó en la silla, pero seguía inquieto, como alguien con la. ¿Qué debo hacer? Tony sentía que sus pensamientos estaban algo confusos. ¿Relajarme? ¿Cómo te relajas normalmente? Pepper se dio cuenta de que había dicho una tontería en cuanto preguntó. Conocía demasiado bien los métodos de relajación habituales de Tony. Poniendo los ojos en blanco, Pepper sacó su teléfono. Te ayudaré a contactar con algunas supermodelos que están debutando. Tony miró a la reacia Pepper y sonrió de repente. No me mires siempre con esos ojos. Pepper estaba un poco desconcertada. Quiero ver a esas chicas ahora, ¿quieres venir conmigo? Preguntó Tony. No es imposible. Pepper le tendió la mano. Los dos llegaron juntos a la villa de Malibu, que había sido convertida en una escuela especial rodeada de muros de piedra. Los niños que habían abandonado la sociedad de la inocencia vivían aquí una vida cómoda y tranquila, recibiendo una educación normal, a diferencia de la de Styx, donde trataban a las personas como armas. Stonewall estaba con los niños, y la tristeza en su rostro había disminuido considerablemente. ¿Qué los trae por aquí? Estoy bien, dijo Stonewall, acercándose a Tony y Pepper. No pensarías que vine porque estaba preocupado por ustedes, ¿verdad? Dijo Tony con un toque de arrogancia, y luego se apoyó en la ventana, observando a los niños dentro. Stonewall se encogió de hombros, indiferente a las palabras de Tony. Siempre me dicen lo agradecidos que están con el tío Tony, que ya no tienen que soportar un entrenamiento inhumano todos los días, todo gracias a ti. Deberían estarte muy agradecidos. Yo solo aporté algo de dinero. Tú te encargaste del tratamiento y de instalarlos, dijo Tony sin volverse. El dinero no lo soluciona todo, pero sin dinero, la mayoría de las cosas son irresolubles, añadió Stonewall. Tony habló de nuevo, algo dubitativo. ¿Estás bien ahora? Quizá no debería, no te preocupes, estaré bien. Todavía hay niños que no han sido operados. La responsabilidad me ayudará a recuperarme, dijo Stonewall, y volvió hacia los niños. Responsabilidad, murmuró Tony, enderezándose. Pepper, dime, ¿hay algo que pueda compensar? Solo sé que ahora estás en el camino correcto, haciendo lo correcto. El nudo en el corazón de Tony se alivió considerablemente. Después de comer con los niños junto a Pepper, regresó con la compañía, preparándose para volver a entrar en Yarnam. Esta vez, Pepper no lo detuvo. Tras canalizar su espiritualidad, Tony apareció en una villa. Conocía muy bien esa villa. Era la casa de su infancia. Howard siempre estaba ocupado, y Obadiah solía estar con él. Desafortunadamente, aquel antiguo compañero había caído en un torbellino de intereses y había sido completamente destruido. Limpiando con delicadeza las fotos de sus padres y Obadiah que estaban sobre la mesa, Tony se giró para mirarse en el espejo cuando era niño. Padre, madre, vuestro hijo ha crecido, aunque un poco tarde. Tony empujó la puerta. Los dibujos de llamas en el exterior parpadearon.
Con el cambio de escenario, estaba de vuelta en Yarnam. El repiqueteo de los martillos llenaba el aire, y las llamas de la forja iluminaban la sala. Los artesanos del taller de cazadores trabajaban sin descanso, forjando armas que protegerían a los cazadores del peligro. Tony miró el reloj y frunció el ceño. Parecía que no había pasado mucho tiempo en Yarnam desde que se había marchado. El tema del paso del tiempo parecía más complejo de lo que había imaginado. Tras respirar hondo, Tony se preparó para ir a la biblioteca de buscar información, con la esperanza de encontrar datos valiosos en los libros antiguos. Justo entonces, un rugido ensordecedor resonó. No mereces estar aquí. A Tony le temblaron las orejas. Era la voz del maestro herrero fundamentalista del taller. El conflicto entre las dos facciones se agravaba cada vez más. Discusiones similares se repetían a diario. La banda de la pólvora consideraba a esta gente como unos viejos anticuados, mientras que ellos los acusaban de ser un grupo de locos que despreciaban los hechos y la tradición. Extrañamente, Tony parecía ajeno a las objeciones de la banda de la pólvora. Iván Banco. Mírame a los ojos y dime qué quieres. El rugido continuó, con una ira aparentemente mayor de lo habitual. Tony se detuvo. Aquel nombre no parecía propio de esta época, ni se ajustaba a las convenciones de nombres de Yarnam. Al acercarse, Tony vio a un hombre cabizbajo y con los puños apretados. De un vistazo, Tony lo reconoció como ruso. Claramente, tampoco era de allí. Ya casi no había forasteros en Yarnam, así que debía de ser de la tierra.